Pokémon el entrenador legendario 91. Una hora después, Sato salió del salón de competencias, ileso y satisfecho. Para entonces, eran poco más de las 9 a.m. En lugar de dirigirse directamente a la estación de autobuses de Ciudad Viridian, Sato se dirigió rápidamente hacia el parque de la ciudad. Naturalmente, Uayase estaba muy contento con el Pokéblock de nivel gema que había creado Sato. Esto se hizo especialmente evidente cuando Uayase vio cuánto adoraba su amado Milotic el Pokéblock dorado. Si bien Sato, un extraño, no pudo comprender completamente los efectos de Pokéblock de nivel gema, Uayase, siendo un hábil coordinador y compañero de Milotic desde hace mucho tiempo, ciertamente pudo. Uayase notó que después de que Milotic consumiera el Pokéblock dorado, su belleza había mejorado ligeramente y su habilidad de encanto lindo también había mostrado signos de mayor desarrollo. Esto le trajo una gran alegría. Durante mucho tiempo, después de que Milotic alcanzó cierto nivel, su belleza casi se estancó y el desarrollo de su habilidad de encanto lindo se estancó. A pesar de que Uayase la alimentaba con Pokéblocks de alta calidad a diario, las mejoras apenas eran perceptibles. Pero ahora, después de comerse el Pokéblock de nivel gema que había creado Sato, la belleza de Milotic estaba empezando a resurgir. Esta era una señal extremadamente positiva para Uayase, quien sabía que esto significaba que la fuerza de Milotic podría seguir creciendo. Finalmente, para compensar a Uayase por la excepcional piedra solar que le había dado, Sato creó 10 Pokéblocks de nivel gema de una sola vez antes de excusarse, citando limitaciones de tiempo. Uayase, siempre amable, no impidió que Sato se marchara, sino que se despidió de él con alegría. Antes de partir, Uayase le dio a Sato algunos regalos que este no pudo rechazar. Uayase le regaló a Sato el último modelo de Berry Mixer, así como un comunicador que les permitiría comunicarse entre sí en cualquier momento y una insignia plateada. Esta vez sí que me he topado con un benefactor, pensó Sato mientras miraba la insignia plateada que tenía en la mano. Una piedra solar y una batidora de bayas, todo a la vez, además de un cliente valioso. Parece que no tendré que preocuparme por la financiación durante un tiempo. Si Sato tenía razón, la insignia plateada que le había dado Uayase probablemente era el escudo de su familia, que funcionaba casi como una tarjeta de identificación. Esta insignia probablemente indicaba la identidad de la persona que la portaba. Uayase le había dicho que si mostraba esta insignia en cualquier centro Pokémon, tendría acceso gratuito a todos los servicios. También podría usarla para que la liga le entregara cualquier Pokéblock que necesitara. En resumen, el comunicador y la insignia plateada que Uayase le dio fueron herramientas que le permitieron a Sato enviar Pokéblocks a Uayase con facilidad. Pero para Sato, la insignia plateada también servía como amuleto protector. Si surgían problemas, simplemente mostrar esta insignia probablemente lo ayudaría a evitar ciertos problemas. Aunque Uayase no había explicado completamente el poder de la insignia, por el hecho de que le otorgaba acceso gratuito a los servicios del centro Pokémon y le permitía encargar tareas a la liga, a Sato le quedó claro lo influyente que era la insignia. Los antecedentes de Uayase probablemente eran incluso más formidables de lo que Sato había imaginado originalmente. A corto plazo, es bueno tomar prestada esta influencia, pero en última instancia, este mundo es uno en el que la fuerza es lo que realmente cuenta. Necesito encontrar una manera de volverme más fuerte, rápido. Solo entonces tendré la libertad de vivir como quiero y llegar a la cima de este mundo, pensó Sato mientras entraba al parque de la ciudad, guardando cuidadosamente la insignia plateada y mirando hacia el sol que brillaba a través de las ramas. Todavía faltaban más de 2 horas para que el autobús de Ciudad Verde a Ciudad Azafrán partiera al mediodía. En ese tiempo, Sato se propuso mejorar aún más su fuerza. Ahora que había obtenido una piedra solar excepcional, finalmente había llegado el momento de resolver las inseguridades profundamente arraigadas de su Gloom. Sato entró en la parte más exuberante de Ciudad Verde, el gran parque de la ciudad, para prepararse para el importante evento de la evolución de Gloom. Mientras caminaba por el parque, sintió un rastro de la vibrante energía vital que le recordó al bosque verde. El parque de la ciudad de Viridian City era enorme, al menos del tamaño de 7 u 8 campos de fútbol. Salí todos. Hoy es un día especial. Seamos testigos todos juntos de la milagrosa evolución de Gloom, dijo Sato mientras se adentraba más en el parque y finalmente se detuvo en un bosque tranquilo y apartado. Luego liberó a los 4 Pokémon de sus Pokéballs. Se dispararon 4 rayos de luz blanca y pronto Zubat, Nidoran, Gloom y Growlithe aparecieron en el suelo. Al escuchar las palabras de Sato, todos tenían expresiones alegres.
Gloom, en particular, tenía una sonrisa radiante en su rostro. No hacía mucho, Sato le había prometido encontrarle una piedra solar, cumpliendo así su deseo de evolucionar en una Bellosom. No esperaba que su sueño se hiciera realidad tan pronto. En ese momento, Zubat, Nidoran y Growlithe se reunieron alrededor de Gloom y le ofrecieron sus más sinceras felicitaciones por su próxima evolución. Tilde, gritó Gloom, abrumada por la emoción ante la idea de evolucionar en la hermosa Bellosom. Su corazón estaba lleno de gratitud hacia su entrenador, Sato, quien la había elegido. Gloom había tomado una decisión. Sin importar lo que sucediera en el futuro, seguiría a Sato lealmente por el resto de su vida. Aquí está, Gloom, la piedra del sol que necesitas. ¿Estás listo? Si lo estás, simplemente coloca tus manos sobre ella, dijo Sato con una sonrisa mientras sacaba la excepcional piedra del sol y la colocaba ante Gloom. La piedra del sol era realmente extraordinaria. Una vez que tocaba la luz del sol, parecía cobrar vida, como si tuviera conciencia propia. Absorbía activamente la energía del sol, irradiando un calor intenso y una luz deslumbrante. Aunque el calor abrasador que emanaba de la piedra del sol resultaba intimidante, Gloom no dudó. Estaba ansiosa por deshacerse de su identidad de patito feo. Sin pensarlo dos veces, colocó rápidamente sus manos sobre la piedra del sol. En el momento siguiente, una luz blanca brillante pero suave surgió de todo el cuerpo de Gloom. Al mismo tiempo, la piedra del sol se transformó instantáneamente en una energía roja pura, fluyendo a través de las manos de Gloom y envolviendo todo su cuerpo. Cuando la energía roja de la piedra solar cubrió completamente a Gloom, una luz de evolución aún más brillante brotó de ella. Simultáneamente, la densa energía de tipo hierba del entorno circundante pareció ser convocada, corriendo hacia Gloom desde todas las direcciones. Pequeñas partículas de color verde esmeralda comenzaron a emanar de las plantas cercanas, uniéndose al flujo de energía de tipo planta mientras todas convergían rápidamente en Gloom. En un instante, la luz blanca de la evolución que rodeaba a Gloom se tiñó gradualmente de un verde vibrante. Esto es increíble. El potencial de Gloom es mucho mayor de lo que imaginaba. Es como si la naturaleza misma la estuviera bendiciendo, pensó Sato, con una expresión llena de asombro mientras observaba a Gloom absorber la energía de tipo planta y las partículas verdes de todo lo que la rodeaba como un pozo sin fondo. El fenómeno único durante la evolución de Gloom duró solo unos 7 u 8 segundos. Después de absorber suficiente energía de tipo planta, el cuerpo de Gloom comenzó a remodelarse poco a poco dentro de la vibrante luz verde de la evolución. Después de unos 10 segundos, la luz verde comenzó a desvanecerse y terminó en una explosión de polvo brillante. De pie frente a Sato y su Pokémon se encontraba un Bellosom excepcionalmente radiante. Parecía confirmarse el dicho. Cuanto más apestoso es el Gloom, más hermoso es el Bellosom. El Bellosom recién evolucionado que tenían ante ellos era realmente impresionante, pues finalmente había completado su transformación de patito feo a un deslumbrante cisne blanco. Bellosom tenía 2 flores de colores brillantes en la cabeza y ojos tan puros como los zafiros más finos. Ahora llevaba una falda de hojas prolijamente dispuestas y, bajo la luz del sol, todo su cuerpo brillaba con un brillo regio. Es deslumbrante. Si la Milotic de Guayace es una reina elegante, entonces Bellosom debe ser una belleza vibrante y apasionada, pensó Sato mientras admiraba a la recién evolucionada Bellosom. Tras una breve adaptación a su nuevo cuerpo, la alegre Bellosom comenzó a moverse. Bajo la luz del sol, empezó a bailar con gracia, siguiendo un ritmo misterioso a través del bosque. Mientras bailaba, un fragante aroma floral emanaba de Bellosom, embriagando a Sato y a los otros 3 Pokémon, quienes cerraron sus ojos en éxtasis. Al mismo tiempo, las 2 flores vibrantes en la cabeza de Bellosom brillaron con una suave luz blanca. Poco después, una multitud de partículas de color verde esmeralda comenzaron a dispersarse desde ella. Bailando entre las partículas verdes, los movimientos de Bellosom eran fascinantes. En ese momento, todo el bosque, bañado por el resplandor verde, se llenó de un aura de vida vibrante. La hierba, las flores silvestres y los árboles comenzaron a crecer rápidamente, visibles a simple vista. Sato y sus Pokémon, también envueltos en esta aura, se sintieron como si estuvieran sumergidos en agua tibia, sus cuerpos completamente relajados y su energía rápidamente restaurada. ¿Qué está pasando? Esto es increíble, pensó Sato, abriendo los ojos y mirando a Bellosom, que seguía bailando bajo el sol. Estaba claro que el crecimiento repentino de las plantas circundantes se debía a Bellosom.
Parecía que estaba devolviendo a las plantas a su manera, pagándoles por la energía que habían aportado a su evolución. Curioso y desconcertado, los ojos de Sato brillaron de color azul mientras activaba la capacidad de escaneo de su sistema para analizar a Bellosom. Los resultados lo dejaron atónito y lo ayudaron a comprender lo que estaba sucediendo. Datos de Bellosom. Pokémon. Bellosom nivel 26. Tipo. Hierba. Habilidad. Sanador, habilidad oculta. Género. Femenino. Movimientos conocidos. Absorber, crecimiento, aroma dulce, ácido, polvo venenoso, espora aturdidora, polvo somnífero, megadrenaje, canto de la suerte, hoja mágica, tormenta de hojas, hoja afilada, bola de energía, experto, terreno herbáceo, experto, síntesis, movimiento de nuevo, poder secreto, movimiento de nuevo, nudo de hierba, tutor, poder de la naturaleza, tutor, hoja afilada, tutor. Según la información actualizada de Bellosom, Sato pudo notar fácilmente que, después de evolucionar de Gloom, inmediatamente aprendió 3 nuevos movimientos de tipo planta. Hoja mágica, tormenta de hojas y hoja afilada. Además, logró dominar el movimiento de curación grupal terreno de hierba por su cuenta. En ese momento, Bellosom estaba usando Grassy Terrain en el pequeño bosque. De hecho, estaba devolviendo su energía a las plantas circundantes y expresando su gratitud. Nota. Grassy Terrain es un movimiento de estado de tipo planta. Durante 5 turnos, transforma el área en terreno herboso. Los Pokémon en el terreno herboso recuperan HP en cada turno y los movimientos de tipo planta se vuelven más poderosos. Bellosom, que bailaba alegremente por el bosque, estaba llena de alegría. Durante su evolución, había oído innumerables voces de las plantas que la rodeaban, felicitándola y otorgándole preciosos dones. Fueron estos dones los que salvaron a Bellosom del intenso calor de la energía de la piedra del sol durante su evolución. A medida que la energía ardiente quemaba la fuente de toxinas dentro de ella, estos dones trabajaron junto con la energía evolutiva restante para remodelar su cuerpo y fortalecer el núcleo de su esencia de tipo planta, lo que le permitió sentir la energía ambiental de tipo planta con mayor claridad. Después de su evolución, Bellosom quería devolver el favor a las plantas que la habían ayudado, pero no sabía cómo. Justo cuando estaba desconcertada, una voz que no había escuchado durante mucho tiempo le habló una vez más. Aunque distante, la escuchó. La voz no solo le ofreció bendiciones, sino que también le enseñó cómo controlar la energía de tipo planta a su alrededor para devolver el favor a las plantas que la habían ayudado en su evolución. Bellosom bailaba alegremente con los ojos cerrados. Los efectos del terreno herboso atraían a los animales salvajes e incluso a los Pokémon salvajes del bosque, que observaban su elegante baile en silencio. Por un breve momento, Bellosom se convirtió en el centro de atención. Bellosom dio la bienvenida a la presencia de estas criaturas, calmándolas con su suave y vivificante energía de tipo planta, sanando sus heridas y aliviando su dolor. Después de unos 2 minutos, la impresionante y mística danza de Bellosom llegó a su fin, y el terreno herboso se disipó gradualmente. En este punto, todas las plantas cercanas parecían estar prosperando, creciendo vigorosamente y emitiendo un aura vibrante y llena de vida. Felicitaciones, Bellosom. Hiciste un trabajo increíble, exclamó Sato emocionado, dando un paso adelante para ofrecer sus más sinceras felicitaciones. La exhibición de terreno herboso de Bellosom realmente había sorprendido a Sato. Desde las plantas florecientes que los rodeaban hasta las criaturas completamente curadas que acababan de irse, estaba claro que las habilidades curativas de Bellosom eran increíblemente poderosas. Sin duda, con su habilidad de sanadora y el recién aprendido terreno herbáceo, Bellosom se había convertido en un formidable Pokémon de apoyo. Y no era solo una delicada flor, también era una poderosa sanadora ofensiva, equipada con una amplia gama de fuertes movimientos de tipo planta. Era fácil imaginar que con Bellosom en el equipo de Sato, la capacidad de supervivencia del grupo había alcanzado un nivel completamente nuevo. Mientras Bellosom estuviera protegido, la resistencia del equipo en la batalla mejoraría significativamente. Siguiendo el ejemplo de Sato, Zubat, Nidoran y Growlithe se reunieron rápidamente alrededor de Bellosom para felicitarla también. Nidoran, que siempre era el más cercano a Bellosom, saltó de inmediato a sus brazos y la acarició juguetonamente. Beltilde respondió Bellosom alegremente, su rostro irradiaba felicidad mientras disfrutaba del amor y el apoyo de Sato y sus compañeros. Después de que Bellosom completara su evolución, Sato, de muy buen humor, recuperó rápidamente a todos sus Pokémon, excepto a Zubat. Siguiendo el ejemplo de Zubat, logró evitar a la gente y finalmente trepó por un muro para salir del parque de la ciudad.
El extraño fenómeno provocado por la evolución de Bellosoma había llamado la atención de algunos corredores matutinos en el parque. Afortunadamente, Sato había elegido un lugar apartado para la evolución y el fenómeno duró poco tiempo, lo que impidió que la gente se acercara. Con sus Pokéblocks reabastecidos y Gloom evolucionando exitosamente a Bellosom, Sato ya no tenía motivos para quedarse en Ciudad Verde. Tomó un taxi y se dirigió a la estación de autobuses de Ciudad Verde. Eran las 10:10 de la mañana y el autobús de Ciudad Verde a Ciudad Azafrán tenía previsto salir en poco menos de una hora. Sato tenía que apresurarse para llegar a la estación. Aunque el anciano le había dicho que ese autobús normalmente tenía pocos pasajeros, Sato pensó que lo mejor sería llegar temprano y comprar un billete. Poco después de que Sato se marchara en el taxi, la oficial Genmi llegó al parque de la ciudad, guiada por su fiel Growlithe. Estaba buscando a Sato. La agente Genmi no había recibido la aprobación oficial para esta búsqueda y actuaba por su cuenta. A pesar del lento avance, sus conexiones le habían permitido reunir información sobre el paradero de Sato. Lo había rastreado hasta el parque utilizando el agudo sentido del olfato de Growlithe. Sin embargo, había llegado demasiado tarde. Cuando Genmi y Growlithe llegaron al bosque donde habían estado Sato y sus Pokémon, el lugar ya estaba vacío y el rastro de olor había desaparecido. El encantador aroma floral de Bellosoma había cubierto el de Sato. Growlithe, ¿estás seguro de que su olor desapareció aquí? Preguntó la oficial Genmi, desconcertada, mientras miraba a su fiel compañero. ¡Guau! Growlithe asintió en respuesta, pero parecía incómodo, ya que el fuerte aroma floral había invadido su nariz, haciéndole estornudar repetidamente. Al ver a su compañero en apuros, la oficial Genmi lo devolvió a su Pokébola. Con el sentido del olfato de Growlithe inutilizado, había perdido su único medio para rastrear a Sato. A regañadientes, decidió abandonar la búsqueda. ¡Ay, qué pena! Solo espero que este entrenador no se desvíe por el camino equivocado, pensó la oficial Genji. Dio la vuelta con su patrulla y se dirigió de nuevo a la comisaría. Ya llevaba un tiempo fuera de su puesto y cualquier retraso posterior sería difícil de explicar a sus superiores. Lo que Sato no sabía es que la evolución de Gloom lo había ayudado inadvertidamente a evitar un problema mayor. Poco después de que la oficial Genji abandonara el bosque, una figura emergió de las sombras de los árboles. Era Sofía, vestida con un vestido blanco, acompañada por un Gengar. HMPH, estaba planeando darte una lección hoy, pero tuviste suerte, perra, murmuró Sofía con frialdad, mientras observaba cómo la oficial Genji desaparecía de su vista. Respiró profundamente el persistente aroma floral y la expresión fría de su rostro se suavizó un poco. Luego Sofía sacó una Pokébola y liberó al Pokémon que estaba dentro. Al instante siguiente, un Pidgeot equipado con una silla de montar apareció ante ella. Después de que Gengar desapareciera de nuevo en su sombra, Sofía montó rápidamente a Pidgeot y volaron hacia el cielo. A las 10:35, después de una breve demora en el tráfico, Sato finalmente llegó a la estación de autobuses de Ciudad Viridian. Compró un boleto para el autobús que se dirigía a Ciudad Saffron y ahora estaba esperando en un restaurante dentro de la estación a que saliera el autobús. Sato había preguntado al agente de billetes sobre el trayecto. El viaje sería largo. Si el autobús salía al mediodía, probablemente llegaría a la estación de autobuses de Saffron City alrededor de las 9 o 10 de la noche. Con eso en mente, Sato pensó que lo mejor sería prepararse antes de subir al autobús. Dado que la ruta del autobús pasaría por varios hábitats de Pokémon salvajes, aunque eran zonas seguras, a los pasajeros no se les permitió desembarcar para evitar cualquier peligro potencial. Con la información confirmada en la mano, Sato naturalmente se aseguró de prepararse bien para su viaje, por lo que estaba en el restaurante llenando su estómago y el de sus Pokémon. La estación de autobuses era un lugar muy concurrido, lleno de gente de todas partes, y con ello se podían producir problemas. Como Sato tenía algo de dinero extra, decidió gastar un poco más y alquiló un comedor privado para evitar problemas innecesarios. A pesar de estas precauciones, Sato y sus Pokémon se encontraron con dos invitados inesperados. Para su sorpresa, estos invitados eran bastante importantes y uno de ellos lo sorprendió aún más que el otro. El primer invitado fue un joven fornido y vestido con traje llamado Genichi Shibata, uno de los subordinados de mayor confianza de Ichiro. Había venido a cumplir una tarea que le había asignado su jefe. Sato reconoció a Shibata de inmediato. Lo había visto la noche anterior como uno de los seguidores de Ichiro, y cuando Shibata entró en la habitación, acompañado por un camarero, la expresión de Sato se tornó amarga.
Growlithe, guardando un poco de rencor por la noche anterior, mostró los dientes y le ladró agresivamente a Shibata. Sin embargo, para sorpresa de Sato, Shibata ya no tenía el comportamiento severo y hostil de la noche anterior. Se había quitado las gafas de sol oscuras, dejando al descubierto unos ojos pequeños y entrecerrados, y ahora lucía una sonrisa nerviosa y de disculpa. Al ver que Shibata no parecía estar allí para causar problemas y había venido solo, Sato acarició la cabeza de Growlithe para calmarlo y luego invitó a Shibata a sentarse. Después de una breve conversación, Sato comprendió el motivo de la visita de Shibata. En resumen, Ichiro se había sentido incómodo y había enviado a Shibata de disculparse y enmendar el daño. La compensación que Shibata ofreció fue bastante sincera. Le entregó a Sato una tarjeta plateada de la liga que contenía 5 millones de Pokédólares, comida Pokémon de alta calidad que les encanta a los Pokémon de tipo fuego y una rara piedra fuego. Esta piedra de fuego no era una cualquiera. Aunque no se comparaba con la piedra solar de primera calidad que Guayace le había dado a Sato, seguía siendo una piedra de fuego de nivel medio y de excelente calidad. Aceptaré estos regalos. Vuelve y dile al señor Ichiro que, en lo que a mí respecta, este asunto nunca sucedió. A partir de ahora, somos amigos, dijo Sato con una sonrisa después de comprender la situación y aceptar los artículos. Honestamente, Sato había tomado nota del intento del niño rico de comprar su Growlithe empujándole dinero en la cara la noche anterior y se había sentido irritado por ello. Sin embargo, con su fuerza actual y el hecho de que Ciudad Verde era el territorio de Ichiro, Sato sabía que tenía que esperar el momento oportuno y dejarlo pasar por ahora. Originalmente, había planeado lidiar con Ichiro Yamaguchi en el futuro, una vez que se volviera más fuerte, especialmente si alguna vez pasaba por Ciudad Verde nuevamente. Pero, para su sorpresa, Ichiro se apresuró a dar marcha atrás, incluso envió a alguien a disculparse justo después de que Sato se encargara de la banda del lobo salvaje. Resultó que el niño rico no era tan audaz como Sato había pensado, y sabía cómo manejar las situaciones diplomáticamente. Con esta inesperada resolución, Sato ya no sintió la necesidad de emprender ninguna acción. Siempre era mejor tener un enemigo menos y un aliado más. Después de que Sato dio su clara aprobación, el rostro de Shibata se iluminó con una sonrisa brillante y rápidamente se despidió. Sin embargo, ni siquiera un minuto después de que Shibata se fuera, la puerta fue golpeada nuevamente, y esta vez se abrió violentamente antes de que Sato pudiera responder. Cuando Sato vio al invitado maleducado, inmediatamente detuvo a sus 4 Pokémon, que se preparaban para atacar, y miró a la persona parada en la puerta con una expresión seria. El hombre que entró medía al menos 1,9 metros de altura y tenía una complexión enorme y musculosa. Su físico explosivo no podía ocultarse ni siquiera bajo el traje holgado que vestía y exudaba un aura poderosa. Su apariencia era intimidante. Un ceño permanentemente fruncido, ojos pequeños como de águila, una nariz pequeña y una boca desproporcionadamente grande que siempre estaba bien cerrada y caída. A pesar de su aspecto feroz, había algo inesperadamente suave en él. Posado perezosamente sobre su cabeza había un Shuckle, cuyos tentáculos amarillos rodeaban firmemente la cara del hombre, y un juguetón Skiploon descansaba sobre su hombro. Esta extraña combinación suavizó un poco su imagen temible. En general, la apariencia del hombre era sorprendentemente única, y garantizaba que cualquiera que lo viera lo recordara de inmediato, aunque probablemente no de la manera más agradable. En ese momento, el hombre alto miraba fijamente a Sato, escrutándolo atentamente. Su presencia silenciosa y deslumbrante en la puerta hizo que Sato se sintiera un poco incómodo. Sin embargo, Sato permaneció tranquilo y no mostró ningún temor a pesar del comportamiento amenazador del hombre. Utilizó la función de escaneo de su sistema para analizar los 2 Pokémon del hombre. Los datos sobre Shuckle y Skiploon fueron los siguientes. Pokémon. Shuckle nivel 59 tipo. Insecto / roca habilidad. Robusto género. Masculino. Movimientos conocidos. Telaraña pegajosa, retirarse, envolver, aguantar, rodar, constreñir, bicho de lucha, salvaguardar, descansar, lanzamiento de roca, desplome de roca, mordedura de insecto, división de poder, división de guardia, filo de piedra, bidé, movimiento de nuevo, tóxico, TM, proteger, TM, derribar, TM, onda de lodo, TM, tormenta de arena, TM, tumba de roca, TM, pulido de roca, TM, bola giroscópica, TM, explosión de roca, TM, roca invisible, TM, ácido gástrico, TM. Pokémon. Skiploon nivel 10 tipo. Hierba / volador habilidad. Clorófila género.
Femenino. Movimientos conocidos. Splash, Síntesis, Tail Whip, Tackle, Fairy Wind, Aromatherapy, Movimiento de nuevo, War Reset, Movimiento de nuevo. Un Shuckle de nivel 59, que es realmente fuerte. ¿Por qué está aquí? ¿Vino solo para intimidarme? Pensó Sato, poniéndose tenso después de recopilar la información. El hombre alto siguió mirando a Sato durante más de un minuto y, de repente, la intensa presión que había estado exudando desapareció. Sacó una fotografía, comparó a la persona de la foto con Sato y luego metió la mano en su abrigo para sacar un pequeño paquete y se lo arrojó a Sato antes de irse y cerrar la puerta detrás de él. Durante todo el encuentro, el hombre no dijo una sola palabra. Una vez que el hombre se fue, Sato no se concentró de inmediato en el paquete. En cambio, dejó escapar un profundo suspiro y acarició suavemente a sus Pokémon, que todavía estaban en alerta máxima, diciéndoles que se relajaran. Sato tuvo que admitir que la presión que ese hombre corpulento había ejercido sobre él y sus Pokémon era inmensa. La sensación de tener su vida en manos de otra persona, donde el peligro parecía acechar en cualquier momento, era realmente inquietante. No te desanimes. Él lleva entrenando más tiempo que nosotros, así que es natural que sea más fuerte. Pero recuerda, nosotros también nos volveremos más fuertes. Mientras trabajemos duro, un día lo superaremos y entonces les demostraremos a todos de qué estamos hechos, dijo Sato con una sonrisa, consolando a su Pokémon, que parecía un poco deprimido después del encuentro. Al oír las palabras de Sato, los 4 Pokémon se animaron visiblemente, especialmente Zubat y Growlithe, que tenían un orgullo fuerte. Incluso mientras comían, mantenían la mirada fija en la puerta. Ese hombre probablemente era Orm, uno de los Beast Trio del Team Rocket. ¿Qué está pasando? Soy solo un recién llegado de bajo nivel en el Team Rocket, sin embargo, me lo encontré aquí. Y por sus acciones, parece que vino a entregarme algo, pensó Sato, confundido, mientras miraba el paquete sobre la mesa después de calmar a su Pokémon. Sí, el hombre imponente de antes era de hecho Orm, uno de los miembros del trío Bestia, miembros de alto rango del equipo Rocket que estaban directamente bajo el mando de Giovanni. Orm era uno de los pocos entrenadores del equipo Rocket capaces de rivalizar con los 4 de élite, y su visita era parte de una tarea que le había encomendado Giovanni. Esta es Ciudad Viridian, y la única persona que puede comandar al trío Bestia es Giovanni. ¿Qué pasa? Solo eliminé a unos pocos pandilleros en la ciudad, y ahora Giovanni se ha fijado en mí. Reflexionó Sato mientras reconstruía lo que podría haber sucedido. Una vez que se dio cuenta de la situación, el peso del paquete en sus manos se sintió aún más pesado y tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, estaba contento de que Giovanni se hubiera fijado en él, lo que podría significar oportunidades inesperadas dentro del equipo Rocket. Por otro lado, le preocupaba que pudiera enredarse más profundamente en los asuntos del equipo Rocket, lo que haría más difícil dejar la organización en el futuro. Después de todo, Giovanni no dejaría escapar fácilmente a alguien en quien estaba interesado. Por supuesto, Sato no creía que quedarse con el equipo Rocket fuera necesariamente algo malo. Después de todo, los líderes de gimnasio como Sabrina y Koga habían seguido voluntariamente a Giovanni y permanecieron leales a él. Era un testimonio del carisma de Giovanni. Si pudiera seguir trabajando con Giovanni, tal vez no fuera un mal camino. Bueno, no tiene sentido preocuparse por esto ahora. Lo importante es seguir mejorando mi fuerza. Giovanni parece un buen líder, y si me ha notado, tal vez seguirlo no sea tan mala idea, pensó Sato mientras desenvolvía cuidadosamente el paquete. El paquete era pequeño y en su interior solo había un único objeto. Una piedra anodina. Sin embargo, Sato, que es un entusiasta de Pokémon, reconoció inmediatamente lo que era. Una piedra lunar. Para confirmar su presentimiento, Sato apagó todas las luces de la habitación, sumiéndola en la oscuridad. En el momento en que colocó la piedra sobre la mesa, esta comenzó a emitir un suave resplandor, similar al de la luna, que iluminó la habitación. A juzgar por el brillo del resplandor, esta piedra lunar que Giovanni le regaló era de excelente calidad, al menos de primera. Sato no pudo evitar apreciar la generosidad de Giovanni al recompensarlo con un objeto tan valioso. ¿Una piedra lunar, eh? ¡Qué sorpresa! Con la piedra solar, la piedra de fuego y ahora la piedra lunar, he conseguido reunir las 3 en un solo día. Ahora tanto Growlithe como Nidoran tienen la oportunidad de evolucionar cuando estén listos, dijo Sato emocionado mientras miraba la piedra que iluminaba la habitación. La piedra del sol, la piedra del fuego y la piedra de la luna eran objetos que Sato había planeado buscar en un futuro cercano, pero a través de una serie de eventos afortunados, las había adquirido todas.
Sin duda, esta era una gran noticia para él. De repente, Sato sintió la necesidad de evolucionar Growlithe en Arcanine y Nidoran en Nidoking de inmediato, sabiendo que eso aumentaría significativamente su fuerza de batalla. Habiendo presenciado la evolución de Bellossom anteriormente, Growlithe y Nidoran, quienes habían escuchado de Sato sobre el potencial de la piedra de fuego y la piedra de la luna para evolucionarlos, ahora lo miraban expectantes. Sin embargo, Sato resistió la tentación y guardó cuidadosamente la piedra lunar en su equipo espacial. Tenemos que ser pacientes. Evolucionar demasiado pronto no siempre es bueno. Ustedes dos son jóvenes todavía y, comparados con Bellossom, que ha vivido durante mucho tiempo, sus bases aún son demasiado superficiales. Incluso con mi ayuda, es mejor esperar y fortalecerse primero, dijo Sato, dándoles palmaditas en la cabeza a Growlithe y Nidoran con una sonrisa. Al oír esto, Growlithe y Nidoran asintieron pensativamente, abandonando temporalmente la idea de evolucionar de inmediato. Ambos se subieron a la cinta de correr y comenzaron a entrenar duro. El tiempo pasó rápido y pronto había pasado más de una hora. El autobús que Sato había estado esperando finalmente estaba listo para partir y la señal de salida resonó en la terminal. Adiós, Ciudad Verde, pensó Sato mientras estaba sentado en el autobús, mirando la ciudad achicarse en la distancia a través de la ventana. Mientras tanto, muy por encima del autobús en el que viajaba Sato, un Pidgeot pasó volando rápidamente, dejando el autobús muy atrás en un instante. Ciudad Azafrán, también conocida como la Metrópolis Dorada, es una joya resplandeciente situada en el corazón de la región de Kanto. Es la ciudad más grande y próspera de Kanto y un centro internacional de fama mundial. Sin lugar a dudas, como el corazón de Kanto, Ciudad Azafrán no solo es su característica más destacada, sino también su joya más brillante. Como metrópolis mundialmente conocida, Ciudad Azafrán es un crisol de culturas de todo el mundo y ofrece los recursos más completos de Kanto. Esto, por supuesto, atrae a personas de todas partes, ya sean de Johto, Hoenn, Sinnoh, Teselia, Kalos o la lejana Alola. En esta ciudad, puedes ver gente de varias regiones hablando diferentes dialectos, y es común ver Pokémon de esas regiones también. Ciudad Azafrán también lleva el título de Ciudad de las Batallas debido a que tiene la población de entrenadores más densa de Kanto. Para satisfacer la demanda de estos entrenadores ávidos de batalla, que traen una inmensa riqueza a la ciudad, se pueden encontrar arenas de batalla para Pokémon en casi todas las calles. Los residentes de Ciudad Azafrán están acostumbrados a ver intensas y emocionantes batallas Pokémon a diario, con entrenadores de varias regiones usando Pokémon que rara vez se ven en Kanto. Saffron también tiene el título de la ciudad que nunca duerme. Incluso a altas horas de la noche, la ciudad sigue estando animada. Con innumerables luces que iluminan las calles, parece tan brillante como el día. Las tiendas que bordean las calles permanecen abiertas, con sus luces encendidas hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Eran más de las 10 de la noche y un autobús, después de haber recorrido un largo camino desde Ciudad Viridian, avanzaba lentamente hacia la famosa ciudad sin sueño, avanzando lentamente por la carretera en medio del mar de vehículos. Finalmente llegamos a Ciudad Azafrán. Como era de esperar, verla en persona es aún más impresionante que escuchar sobre ella. El ajetreo y el bullicio aquí hacen que Peuter y Ciudad Verde palidezcan en comparación, pensó Sato mientras miraba por la ventana del autobús los brillantes rascacielos y las hileras de autos. Sato estiró entonces su cuerpo, que se había quedado rígido por haber estado sentado tanto tiempo, y no pudo evitar bostezar. El viaje de 10 horas le había pasado factura. Sin embargo, sus movimientos fueron demasiado fuertes y accidentalmente perturbaron a la joven que dormía a su lado, despertándola de sus dulces sueños. Esa fue una siesta muy buena. Sato, ¿dónde estamos ahora? Preguntó la niña aturdida, bostezando y frotándose los ojos somnolientos. La niña tenía más o menos la misma edad que Sato, y una apariencia dulce. Tenía el pelo rubio, largo y ondulado, adornado con una horquilla en forma de flor de cerezo y llevaba pendientes en forma de estrella. Sus grandes ojos color esmeralda brillaban con vivacidad, y debajo de su ojo derecho había un lunar que añadía un toque de encanto a su rostro ya hermoso. Sentados uno al lado del otro durante el largo viaje, y como ella era bastante habladora, los dos habían entablado una conversación. Sin embargo, la mayor parte del tiempo era Sato quien escuchaba mientras ella conversaba. A partir de sus conversaciones, Sato descubrió que la chica tenía un carácter sencillo y despreocupado. No parecía tener ningún propósito oculto y solo quería pasar el tiempo con una conversación informal.
A través de sus intercambios, Sato había aprendido mucho sobre Ciudad Azafrán gracias a ella, y también había captado algunos detalles personales sobre esta encantadora joven. La joven se llamaba Daisy, era de Ciudad Celeste y tenía más o menos la misma edad que Sato. A diferencia de Sato, ella era coordinadora. Debido a que llegó tarde, se perdió la fecha límite de inscripción para el concurso Pokémon de Ciudad Celeste de ayer. Ahora, se dirigía a Ciudad Azafrán para participar en el concurso que se celebraría allí dentro de 2 días. Sí, esta Daisy no era otra que la hermana mayor de Misty, una de las futuras líderes de gimnasio de Ciudad Celeste y una futura estrella del ballet acuático del gimnasio celeste. Sin embargo, en ese momento, todavía estaba explorando su camino en la vida. Perdón por despertarte, Daisy. Acabamos de entrar a Ciudad Azafrán, pero con todo el tráfico, pasará un rato antes de que lleguemos a la terminal de autobuses. Si aún estás cansada, puedes dormir un poco más. Te despertaré cuando lleguemos, dijo Sato con una sonrisa cuando notó que Daisy se estaba despertando. Muchas gracias. Uf, dormir en este autobús es muy incómodo. Entonces descansaré un poco más. Por favor, despiértame cuando lleguemos. Confiando completamente en las palabras de Sato, Daisy cerró los ojos y rápidamente se volvió a dormir. Al verla quedarse dormida tan fácilmente, Sato no pudo evitar quedarse sin palabras. Su falta de vigilancia era casi preocupante. Se preguntó cómo había logrado sobrevivir viajando sola hasta ahora. Alrededor de las 11 de la noche, el autobús finalmente llegó a la enorme terminal de autobuses de Saffron City. Después de despertar suavemente a Daisy, Sato se bajó del autobús por su cuenta. El largo viaje de 11 horas había dejado a Sato hambriento, ya que solo había almorzado al mediodía. Sus 4 Pokémon también necesitaban desesperadamente comida. Saffron City es la ciudad más grande y concurrida de Kanto y su terminal de autobuses es mucho más grande que las de otras ciudades. Es casi como una ciudad en miniatura, con grandes tiendas, supermercados, hoteles, restaurantes e incluso un centro Pokémon. Sato no perdió mucho tiempo en elegir un lugar. Siguió el principio de conveniencia y eligió un restaurante cercano a la salida de la terminal que todavía estaba abierto. El restaurante era bastante grande, ocupaba los 3 primeros pisos del edificio. Incluso a las 11 de la noche estaba lleno de gente que venía de la terminal de autobuses. En cuanto Sato entró, un camarero se acercó a preguntarle si necesitaba ayuda. Tras saber que Sato estaba cenando solo, el camarero lo condujo a una mesa vacía cerca de la ventana y le entregó un menú. Como se trataba de Ciudad Azafrán, una metrópolis internacional muy cara, los precios eran escandalosos. Un simple plato de arroz frito costaba 1000 Pokémonedas, prácticamente un robo en la carretera. Afortunadamente, Sato contaba en ese momento con más de 6 millones de Pokémon, por lo que podía permitírselo. Hambriento, pidió un abundante filete y un zumo de manzana. Sin embargo, antes de comer, Sato liberó a sus 4 Pokémon, que estaban tan hambrientos como él, y les preparó sus comidas favoritas para que disfrutaran. El servicio del restaurante fue rápido. En 3 o 4 minutos, llegó el filete de Sato. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de empezar a comer, se oyeron las sirenas de la policía cerca. Su mano se quedó congelada en medio de la acción y miró por la ventana. 9 motociclistas iban a toda velocidad por la calle, y el motociclista líder llevaba una mochila blanca en la mano. Los perseguía la agente Henry en su motocicleta policial, seguida de cerca por varios agentes más. Estaba claro que ahí fuera se estaba desarrollando una emocionante persecución entre policías y ladrones. Estos 9 motociclistas no eran delincuentes comunes y corrientes. Su coordinación estaba bien organizada y cada uno de ellos contaba con varios Pokémon poderosos. Durante su retirada, se enfrentaron en feroces batallas con los policías que los perseguían. Los motociclistas tenían en su mayoría los mismos tipos de Pokémon: Weezing y Arbok. Los 5 motociclistas de la retaguardia tenían Weezing, al que le ordenaron que liberara espesas nubes de smog. El humo negro y denso hacía casi imposible que los oficiales vieran hacia adelante, y cualquiera que inhalara incluso una pequeña cantidad de los vapores sufría inmediatamente una intoxicación leve. Debido a que los motociclistas utilizaron el smog de Weezing para obstaculizar a la policía, el tráfico en toda la calle quedó paralizado. La visibilidad reducida también provocó una serie de accidentes, ya que los automóviles chocaron entre sí. Los 4 motociclistas que iban en cabeza tenían a Arbok, cuyo trabajo era despejar los obstáculos.
Los motociclistas ordenaron a sus Arbok, enrollados alrededor de sus motocicletas, que arrojaran ácido a cualquier barrera que se interpusiera en su camino. El ácido era increíblemente corrosivo, devorando incluso los autos reforzados con acero, dejando agujeros enormes. Muchos vehículos desafortunados que no pudieron evadirlos a tiempo fueron destruidos sin piedad. Para colmo de males, estos motociclistas eran muy hábiles y muy audaces. Cuando se topaban con coches que les impedían el paso, simplemente aceleraban sus motos y saltaban por encima de los techos de los vehículos. Mientras volaban por el aire, se reían a carcajadas como un maníaco, mostrando un total desprecio por sus propias vidas. Su comportamiento temerario aterrorizaba a los conductores y pasajeros que iban delante, que rápidamente se apartaban del camino. Sin embargo, los agentes de policía que perseguían a los motociclistas eran veteranos experimentados. Ante la niebla tóxica de Weezing, se pusieron rápidamente máscaras de gas y soltaron su Pidgeotto para ayudar a despejar el humo. Además de dispersar la niebla tóxica, el Pidgeotto utilizó su aguda vista para seguir a los motociclistas a través del denso humo, impidiendo su escape. Estos tipos están locos. Parece que la seguridad de la ciudad es tan mala como mencionó Daisy. Acabo de bajar del autobús y ni siquiera terminé mi comida, y ahora estoy presenciando un robo. Tendré que estar en alerta máxima mientras me muevo por aquí, pensó Sato, sentado junto a la ventana del restaurante, con expresión seria mientras observaba a los motociclistas pasar a toda velocidad. De hecho, Ciudad Azafrán, la metrópolis más grande de Kanto, era increíblemente próspera. Había producido innumerables milagros económicos, pero ¿cuánto se escondía debajo de esa superficie resplandeciente? Ciudad Azafrán tenía demasiados intereses en conflicto. Para muchas facciones, era un premio jugoso del que todos querían una parte. Incluso con el fuerte control de la liga en la superficie, la vasta riqueza dentro de la ciudad atraía a individuos ambiciosos dispuestos a usar cualquier medio para reclamar su parte. Como resultado, Saffron tenía la tasa de criminalidad más alta de todas las ciudades de Kanto. Todos los días se producían robos e incluso asesinatos. Las guerras entre bandas también eran frecuentes. Este robo fue un día normal en Ciudad Azafrán y, tras unas cuantas miradas, Sato volvió a centrarse en su comida. Le aseguró a su Pokémon que todo estaba bien y volvió a disfrutar de su cena. A menos que algo afectara directamente sus intereses, a sus seres queridos o al fin del mundo, a Sato no le importaba lo que sucediera en este mundo. Además, con su fuerza actual, involucrarse solo sería buscarse problemas. Sato ya había usado la habilidad de escaneo de su sistema para comprobar la fuerza de los motociclistas. No eran débiles. Los Pokémon que tenían eran al menos de nivel 25 o superior. En particular, el motociclista al frente del grupo tenía un Weezing y un Arbok, ambos de nivel 36. Con ese nivel de poder, fácilmente podría ser una amenaza de nivel capitán del Team Rocket. Al presenciar el comportamiento imprudente de los motociclistas, muchos de los espectadores compartieron los pensamientos de Sato. Decidieron hacer la vista gorda y, sabiamente, le abrieron paso al peligroso grupo para evitar quedar atrapados en el caos. Charizard, usa el lanzallamas. Blastoise, pistola de agua. Venusaur, hoja navaja. Por supuesto, siempre hay quienes aman intervenir, buscan llamar la atención o simplemente están impulsados por un fuerte sentido de la justicia. Mientras los motociclistas pasaban a toda velocidad, un grupo de adolescentes bien vestidos liberaron a sus Pokémon para ayudar a la policía a detener a los criminales. Charizard, Blastoise y Venusaur. ¡Qué alineación envidiable!, pensó Sato mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla mientras disfrutaba tranquilamente de su cena. No había duda de que estos jóvenes entrenadores probablemente estaban aliados con la liga y eran dueños de Pokédexes, lo que indicaba su estatus de élite. Una vez que tomaron la iniciativa, algunos entrenadores de la liga que dudaban también liberaron a sus Pokémon y se unieron a la contienda. La liga tenía reglas estrictas. Si un entrenador de la liga presenciaba un crimen, estaba obligado a ayudar a detener a los criminales. No actuar podía resultar en graves consecuencias, incluida la pérdida de su condición de entrenador de la liga. Ahora que alguien había tomado la iniciativa, los demás no tenían más opción que seguir el ejemplo, sobre todo porque en este caso no se aplicaba la regla de la seguridad está en los números. Cualquier entrenador de la liga que no actuara corría el riesgo de ser sancionado. Los jóvenes entrenadores que lideraban la carga eran impresionantes, con Pokémon completamente evolucionados y de alto nivel.
Cuando se unieron más entrenadores, los motociclistas pronto enfrentaron una feroz resistencia y se vieron obligados a detenerse. Se produjo una batalla masiva. Sin embargo, los motociclistas eran criminales experimentados, acostumbrados a peleas de vida o muerte. Su experiencia en batallas superaba con creces la de los jóvenes entrenadores de la liga, y luchaban sin piedad, buscando golpes fatales. En apenas unas cuantas rondas, varios de los jóvenes entrenadores, sorprendidos, quedaron inconscientes en el suelo. Afortunadamente, la intervención de estos jóvenes entrenadores permitió que llegara la policía con tiempo suficiente. A diferencia de los entrenadores inexpertos, los agentes eran veteranos curtidos en la batalla que ya habían luchado contra criminales. Su llegada cambió rápidamente el curso de la batalla a favor de la liga. Parece que estos motociclistas enloquecidos están acabados. Oh, Daisy también se unirá a la pelea. Bueno, eso no es sorprendente. Sus padres son líderes de gimnasio y ella también es entrenadora de la liga. Sin embargo, es lo suficientemente inteligente como para mantenerse al margen de la pelea principal, pensó Sato mientras observaba que los motociclistas se veían gradualmente abrumados por la gran cantidad de miembros de la liga, y vio a Daisy quedándose estratégicamente en segundo plano. Al poco rato, los motociclistas empezaron a caer uno a uno, pero su líder, el que sostenía la mochila blanca, seguía resistiéndose ferozmente. En un último esfuerzo, con la ayuda de algunos aliados que le quedaban, el líder de los motociclistas encontró una abertura. Inmediatamente aceleró su motocicleta y aceleró hacia el hueco, intentando escapar. Con la ayuda de sus poderosos Weezing y Arbok, el líder de los motociclistas logró atravesar el bloqueo de los miembros de la liga con su motocicleta. Aceleró hacia un hueco que lo conducía directamente al restaurante donde estaba cenando Sato. Arbok, que iba a la cabeza, escupió ácido violentamente, lo que disolvió una de las paredes del restaurante y creó un gran agujero. El líder de los motociclistas atravesó la abertura y provocó el caos al chocar contra el restaurante. Todo el lugar estalló en confusión mientras la gente corría presa del pánico. El objetivo del líder de los motociclistas era claro: encontrar una ruta de escape, en concreto la puerta trasera del restaurante. Inmediatamente ordenó a Arbok que agarrara a una camarera y la obligara a revelar su ubicación. Al mismo tiempo, Weezing liberó una densa nube de humo negro, llenando todo el primer piso del restaurante e intensificando el caos. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. La camarera que Arbok agarró se desmayó de puro terror en cuanto el intimidante Pokémon la agarró. Ahora, con el restaurante envuelto en una densa nube de humo, el plan del líder de los motociclistas fracasó. La oscura niebla, que pretendía oscurecer la visión de todos, también obstaculizó la suya. Atrapado en el restaurante lleno de humo, se acorraló sin querer. Además, el humo negro que emitía el Weezing era mucho más tóxico que el del Koffing. Muchos invitados y miembros del personal, que habían inhalado demasiado humo venenoso, estaban inconscientes y sufrían los efectos del envenenamiento. El líder de los moteros, plenamente consciente de ello, sacó rápidamente un antídoto y lo bebió para protegerse. De todos los lugares a los que podía irrumpir, tenía que venir aquí. Zubat, mantente alerta. Si ese tipo, Weezing o Arbok, se acerca a nosotros, avísame de inmediato, susurró Sato con expresión seria, escondiéndose debajo de una mesa, hablando con su Zubat. Tan pronto como el Weezing comenzó a liberar humo venenoso, Sato actuó rápidamente. Se puso una máscara de gas, llamó a Bellosom, Growlithe y Nidoran a sus Pokébolas y confió en su Zubat para protegerlo. Su resistencia a las toxinas y su capacidad para atravesar el humo lo hacían ideal para la situación. A pesar del error del líder de los motociclistas, obtuvo una ventaja imprevista. Muchos de los clientes habituales del restaurante estaban inconscientes y envenenados, por lo que se convirtieron en rehenes. Esto hizo que los miembros de la liga que estaban afuera dudaran en actuar agresivamente, por temor a que pudieran provocar al líder para que dañara a los civiles. Al darse cuenta de esto, el líder de los motociclistas ordenó a su Weezing que liberara aún más humo, espesando aún más la niebla tóxica en el primer piso del restaurante. Mientras tanto, los miembros de la liga que estaban afuera aprovecharon para rodear por completo el restaurante, cortando todas las posibles vías de escape al líder motociclista. Se produjo un tenso enfrentamiento. Aunque ambas partes podían darse el lujo de esperar, los civiles inconscientes no podían hacerlo. Si la situación se prolongaba más, quienes se encontraban dentro del restaurante probablemente sucumbirían a los vapores tóxicos de Weezing.
Al comprender la urgencia, la liga finalmente decidió actuar, enviando a algunos de sus miembros y Pokémon para colarse silenciosamente en el restaurante. Mientras la liga se preparaba para infiltrarse, el líder de los motociclistas, que había estado buscando frenéticamente la puerta trasera pero no la encontraba, empezó a entrar en pánico. Como un animal acorralado, se fue desesperando cada vez más. Finalmente, se le ocurrió una idea. Si no podía encontrar una salida, él mismo la crearía. Escogiendo una dirección, le ordenó a Arbok que despejara violentamente el camino destruyendo cualquier obstáculo en su camino. Pero como si la desgracia no fuera suficiente, la dirección que eligió el líder de la banda de motociclistas no era la correcta. Lo condujo de nuevo hacia la entrada que había utilizado para entrar al restaurante. En su camino se encontraba el último obstáculo. La zona donde se escondía Sato. Zubat, que había estado usando Supersonic para monitorear el restaurante, detectó inmediatamente el movimiento del líder y alertó a Sato sobre su aproximación. ¡Qué mala suerte la mía! Se dirige hacia aquí. Zubat, si se acerca a 5 metros de nosotros, ataca primero con Erkuter, respondió Sato, manteniéndose alerta y listo para reaccionar después de escuchar la advertencia de Zubat. A juzgar por la forma en que el líder hizo que Arbok disolviera cada obstáculo en su camino, estaba claro que este hombre era despiadado y no dudaría en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Si Sato se convertía en un obstáculo, lo eliminarían sin pensarlo dos veces. En el momento en que Sato terminó de hablar, Zubat sintió que se acercaba el líder de la banda de motociclistas y rápidamente agitó sus alas, ahora brillando con una energía verdosa. En un instante, una fuerte ráfaga de viento barrió el restaurante, dispersando el espeso humo y 4 afiladas hojas de aire fueron enviadas volando hacia el líder ahora expuesto. Ante el repentino ataque de Zubat, la expresión del líder de los motociclistas se ensombreció, pero mantuvo la calma. Arbok y Weezing se movieron rápidamente para protegerlo, bloqueando todas las cuchillas Erkuter que se acercaban. El ataque de Zubat pareció actuar como una señal. Los miembros de la liga, que se habían infiltrado silenciosamente en el restaurante, liberaron a sus Pokémon y se unieron al asalto contra el líder de la banda de motociclistas. En poco tiempo, bajo el ataque combinado de los muchos Pokémon de la liga, Arbok, la principal defensa del líder de los motociclistas, fue rápidamente abrumado y derrotado. Entonces, ¿las ratas de la liga se han infiltrado en este lugar, eh? Si crees que puedes capturarme, piénsalo de nuevo. Weezing, usa explosión y hazlos volar a todos en pedazos. El líder de los motociclistas, al darse cuenta de que estaba completamente rodeado, mostró una sonrisa torcida y dio una orden que hizo que Sato y los miembros de la liga cercanos palidecieran. Sin dudarlo, Weezing obedeció, y en un instante, su cuerpo comenzó a brillar intensamente mientras se preparaba para autodestruirse. Maldita sea, este tipo está loco. Zubat, rompe esa maldita ventana con bola sombra y luego usa protección. Gritó Sato, con el rostro pálido de miedo. Rápidamente salió de debajo de la mesa y le ordenó a Zubat que rompiera la ventana para que pudieran escapar del restaurante. Los demás miembros de la liga, con expresiones similares a las de Sato, se apresuraron en pánico y abandonaron a los civiles envenenados e inconscientes mientras huían junto con sus Pokémon. Cada uno utilizó todos los métodos que pudo para escapar del restaurante, deseando tener más que solo 2 piernas para correr. Sato apenas había logrado alejarse un poco del restaurante cuando, ¡boom! Una explosión ensordecedora estalló desde adentro. Una poderosa onda expansiva estalló desde el restaurante ahora destruido, lanzando por los aires a todos los que estaban cerca. Muchos quedaron inconscientes por la fuerza de la explosión. Sin embargo, el calvario estaba lejos de terminar. La explosión había dañado gravemente el primer piso del restaurante, incluidos varios de los pilares que sostenían todo el edificio. En poco tiempo, toda la estructura comenzó a tambalearse peligrosamente, como si estuviera al borde del colapso. Los espectadores más avispados se percataron rápidamente de la peligrosa oscilación del edificio. Algunos de los más temerosos empezaron a gritar de inmediato, mientras que los más listos no perdieron tiempo en salir corriendo, poniendo la mayor distancia posible entre ellos y la estructura que se derrumbaba. Oh, Dios mío, acabo de escapar de ser volado y ahora podrían aplastarme hasta morir, pensó Sato, con el rostro pálido mientras observaba el edificio tambaleándose frente a él. Aunque había evitado la explosión, esta lo había lanzado a una distancia considerable, lo que lo hizo caer con fuerza al suelo. Todo su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, y también podía sentir heridas internas.
Le dolía cada parte del cuerpo y tosió varias bocanadas de sangre, lo que hacía que cualquier tipo de movimiento fuera insoportable. La situación podría haber sido mucho peor si no fuera por Zubat, que había usado protección para proteger a Sato del impacto de la explosión. Aún así, Zubat resultó gravemente herido y tenía ambas alas colgando flácidas, claramente rotas. A pesar del dolor, Sato no entró en pánico. En el pasado, podría haberse resignado a la muerte, pero ahora tenía una carta del triunfo que podía salvarlo a él y a Zubat de esta terrible situación. Sal, Bellosom. Rápido, usa el terreno herbáceo para curarme a mí y a Zubat. Dijo Sato después de ayudar a arreglar las alas rotas de Zubat. Sacó la Pokébola de Bellosom y la liberó, dándole instrucciones de inmediato. Esta carta del triunfo no era otra que Bellosom. Con sus habilidades curativas, aún había esperanzas de que tanto Sato como Zubat escaparan sanos y salvos. Bellosom, al comprender la urgencia, activó rápidamente el terreno herboso en un radio de 2 metros a su alrededor. Sato y Zubat, ahora dentro de la zona de curación, sintieron inmediatamente un calor reconfortante, como si estuvieran sumergidos en un baño caliente. Sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. En tan solo unos segundos, el dolor en el cuerpo de Sato disminuyó significativamente y descubrió que podía moverse nuevamente. Aprovechando esta breve recuperación, Sato rápidamente llamó a Zubat y Bellosom a sus Pokéballs y, como todos los demás, corrió hacia la zona segura. A medida que Sato recuperó la movilidad, el balanceo del edificio se hizo más pronunciado y parecía que no pasaría mucho tiempo antes de que toda la estructura se derrumbara. «¡Ayuda, alguien, ayúdeme!», gritó de repente una voz débil mientras Sato escapaba. Al oír esto, Sato vaciló. Se giró en dirección a la voz y vio a una niña de unos 7 u 8 años tendida en el suelo. Un gran trozo de cristal estaba incrustado en su pecho y el suelo debajo de ella estaba empapado con su sangre. ¿Debería salvarla o no? Al observar el imponente edificio que estaba a punto de derrumbarse, Sato dudó un momento y se enfrascó en una intensa lucha interna. Al final, su conciencia ganó y no pudo abandonar a la niña. Bellosom, rápido, usa el terreno herboso de nuevo. Sato se apresuró a ir al lado de la chica, liberó a Bellosom una vez más y le ordenó que se curara. Al mismo tiempo, sacó desinfectante y vendajes de su bolso. «No te rindas, pronto no te dolerá tanto», le dijo Sato a la chica, cuyo rostro había recuperado algo de color gracias a los efectos curativos del Grassy Terrain. Rápidamente, pero con cuidado, le quitó el vidrio afilado del pecho, le aplicó desinfectante en la herida y la envolvió con las vendas. Justo cuando Sato terminó de curar las heridas de la niña, el derrumbe del edificio se hizo inminente. De repente, tras una violenta sacudida, toda la estructura comenzó a derrumbarse rápidamente. «Maldita sea, ¿este es el final?», pensó Sato desesperado mientras veía cómo el imponente edificio se derrumbaba. Sabía que ya era demasiado tarde para correr, especialmente mientras llevaba a la niña herida. ¿Se arrepentía de su decisión? Sí, en ese momento, Sato no pudo evitar sentir un ligero dejo de arrepentimiento. Sin embargo, cuando Sato se preguntó honestamente si tuviera otra oportunidad, elegiría salvar a la niña. Comprendió que, si no actuaba, incluso si sobrevivía, viviría con arrepentimiento, tal como en su vida anterior. Ese no era el tipo de vida que quería y ese no era el tipo de persona que era. Por supuesto, Sato no estaba dispuesto a rendirse todavía. Después de recordar a Bellosom, cargó a la niña débil y desangrada sobre su espalda y continuó alejándose lo más posible de la zona del derrumbe del edificio. Milagrosamente, después de 1 minuto de lucha, logró sacar a la niña de la zona de peligro justo a tiempo. Pero lo que los salvó de ser aplastados no fue pura suerte. Cuando Sato llegó a un lugar seguro y se dio la vuelta, vio algo increíble. Flotando en el aire sobre el edificio que se derrumbaba había una chica de cabello negro de aproximadamente su edad. La acompañaban un Alakazam y un Gardevoir. En ese momento, la niña, junto con su Alakazam y Gardevoir, se vieron rodeados por un aura azul de energía psíquica, emitiendo inmensas ondas psíquicas. Todo el edificio estaba envuelto en la misma energía psíquica. Estaba claro que la razón por la que el edificio no se había derrumbado todavía se debía a los increíbles esfuerzos de esta chica y su Pokémon. Estaban usando su poder para mantener toda la estructura en su lugar. Gulp, esto es increíble, pensó Sato con asombro mientras observaba a la chica de cabello negro y a su Pokémon, usando sus habilidades psíquicas no solo para evitar que el edificio colapsara, sino también para empujarlo lentamente a su posición original. Sato no fue el único que se quedó atónito.
Todos los que presenciaron esta escena tenían la misma expresión de asombro. HMPH, ¿qué están haciendo todos ahí parados? Dense prisa y ayuden a estabilizar el edificio. Mis Pokémon y yo no podemos aguantar esto por más tiempo, una voz gélida resonó en sus mentes, sacándolos de su estupor. Al momento siguiente, los entrenadores que habían estado observando con asombro de repente se llenaron de energía. Siguiendo las órdenes de la chica de cabello negro, liberaron rápidamente a sus Pokémon para ayudar a estabilizar el edificio. Numerosos Pokémon de tipo roca trabajaron juntos, usando su energía de tipo roca para crear pilares de roca sólida, mientras que poderosos Pokémon de tipo lucha ayudaron a colocar los enormes pilares para sostener el edificio, poco a poco. Después de los esfuerzos colectivos de todos los entrenadores y sus Pokémon, el edificio finalmente se estabilizó, al menos temporalmente. Una vez que el edificio estuvo asegurado, muchos entrenadores de la liga que habían sido convocados corrieron a la escena, enviando a sus Pokémon al edificio para rescatar a las personas atrapadas dentro. Uf, por fin se acabó, suspiró Sato con alivio al ver que el edificio se había estabilizado y que los miembros de la liga empezaban a evacuar a la gente y a atender a los heridos. Entregó a la niña inconsciente a los médicos de la liga y se preparó para marcharse en silencio. Señor, espere por favor. Lamento las molestias, pero ¿podría ayudarnos? Hay demasiados pacientes aquí. ¿Podría su bellosoma ayudar con la curación? Gritó una enfermera Joy justo cuando Sato estaba a punto de irse. A medida que se rescataba a más personas del edificio, el número de heridos era abrumador, muchos de ellos en estado crítico. Se necesitaba tratamiento inmediato, pero el personal médico estaba claramente al límite de sus posibilidades para atender a todos. Muchos habían notado el acto de Sato de arriesgar su vida para salvar a la niña, y también habían visto al terreno herboso de Bellosón curando a la niña. La enfermera Joy había presenciado esto y, sabiendo que Sato era un entrenador confiable, le había pedido ayuda. Como resultado, Sato y otros entrenadores con Pokémon capaces de curar fueron reclutados temporalmente para ayudar. Sato nunca imaginó que la enfermera Joy le pediría ayuda con la curación, y podría realmente rechazar su pedido. Para ser honesto, si pudiera, a Sato le hubiera gustado simplemente irse a ese lugar. Pero sabía que rechazarla podría tener graves consecuencias. Para todos los entrenadores, hay un grupo al que nunca se debe ofender. Los profesionales médicos Pokémon. Las personas responsables de tratar a tus Pokémon y salvarles la vida. Ofenderlos innecesariamente es una decisión extremadamente tonta. Los Pokémon tienen una fisiología muy particular, lo que dificulta el tratamiento de sus lesiones con técnicas médicas habituales. Dado que los entrenadores suelen enfrentar a sus Pokémon en combates, las lesiones son inevitables. Por este motivo, surgió una profesión especial llamada entrenadores médicos Pokémon, dedicada a proporcionar la atención médica adecuada a los Pokémon. Estos profesionales llevan existiendo desde hace tanto tiempo como los propios entrenadores, aunque son relativamente pocos. Suelen trabajar en silencio tras bastidores, pero sus esfuerzos son extremadamente cruciales para el éxito de muchos entrenadores. Los entrenadores médicos Pokémon más reconocidos son, sin duda, la familia Joy. Los Joy son la única familia médica Pokémon reconocida oficialmente por la liga. Una razón importante del prestigioso estatus de la familia Joy en la liga es su dominio exclusivo en la crianza de Chansey y su control sobre su hábitat natural. Por supuesto, la historia de la familia Joy se extiende mucho más allá de la creación de la Liga Pokémon. Además de Chansey, que ahora se considera su Pokémon insignia, la familia Joy ha perfeccionado muchas técnicas médicas avanzadas a lo largo de los siglos. Su experiencia en la anatomía de los Pokémon y la investigación médica siempre ha estado a la vanguardia de la medicina mundial. ¿Qué importancia tiene el papel de la familia Joy en la liga? La respuesta es clara. Extremadamente importante. Para la mayoría de los entrenadores, ofender a la enfermera Joy es impensable. Si ofendes de verdad a una enfermera Joy y terminas en su lista negra, tendrás serios problemas. Es muy probable que tu carrera como entrenadora esté a punto de terminar. Pronto descubrirás que, sin importar qué centro Pokémon visites, la enfermera Joy simplemente se negará a atenderte. Peor aún, incluso los centros médicos que no pertenecen a la liga podrían negarte atención. En el mundo médico, las Joy son entidades poderosas, casi intocables. Ofender a una enfermera Joy es como enfadar a toda la comunidad médica Pokémon y dejarte sin nadie que te brinde tratamiento. A menos que poseas habilidades curativas impresionantes o te alíes con un grupo que se atreva a oponerse a la familia Joy, tu viaje como entrenador habrá terminado.
Lo mejor sería que te vayas a casa y te dediques a la agricultura. Entonces, cuando la enfermera Joy le pidió ayuda a Sato, negarse no era una opción. Aunque tenía a Bellossom, un Pokémon con habilidades curativas, ¿quién podía decir qué extraña enfermedad podría afectar a su Pokémon que ni siquiera Bellossom podría curar? Si ofendía a la enfermera Joy ahora y no tenía a nadie a quien recurrir más tarde, sería un desastre. No hay problema, me encantaría poder ayudar, dijo Sato con una sonrisa, plenamente consciente de la influencia de la enfermera Joy. Se dio la vuelta y respondió cortésmente a su pedido. Eso es maravilloso. Síganme, por favor. Estos pacientes resultaron heridos en la explosión anterior y se encuentran en estado crítico. Mi Chansey ya está exhausto, así que podrían hacer que su Bellossom use el terreno herboso para aliviar sus heridas, dijo la enfermera Joy agradecida, guiando rápidamente a Sato hacia la zona de heridas críticas. Cuando Sato miró a su alrededor, notó que la mayoría de las personas y los Pokémon que yacían allí eran entrenadores de la liga y sus Pokémon, los mismos que habían participado en la pelea anterior contra los motociclistas rebeldes. Todos ellos habían sufrido heridas graves a causa de la explosión, y la mayoría de los pacientes presentaban quemaduras de distinto grado. Los más gravemente heridos incluso presentaban múltiples heridas punzantes causadas por los restos afilados de la explosión. El hecho de que todavía estuvieran vivos era un testimonio tanto de su resistencia como de la experiencia del personal médico. Las acciones imprudentes del líder de la banda de motociclistas rebeldes habían sido demasiado repentinas. En esa explosión anterior, los entrenadores de la liga que rodeaban el restaurante apenas tuvieron tiempo de reaccionar o tomar medidas defensivas, por lo que era inevitable que resultaran gravemente heridos. Especialmente aquellos que se habían infiltrado en el restaurante, probablemente con pocas posibilidades de sobrevivir. El propio Sato solo evitó perder el conocimiento por completo gracias al movimiento protección de Zubat, que absorbió gran parte del impacto de la onda expansiva. Además, si no hubiera sido por esa chica de cabello negro y sus dos poderosos Pokémon de tipo psíquico, él y los gravemente heridos probablemente habrían sido aplastados por el derrumbe del rascacielos. Nadie habría sobrevivido. Eso fue increíble, ella ya es tan poderosa a una edad tan temprana. Comparada con ella, yo estoy muy atrás, dijo Sato en voz baja, todavía conmocionado por la vista de la niña y sus dos Pokémon psíquicos sosteniendo todo el edificio en su lugar con sus habilidades. Al mismo tiempo, Sato había reconocido la identidad de esta chica con extraordinarios poderes psíquicos. Después de todo, esto era Saffron City, y la única chica de cabello negro con habilidades psíquicas tan fuertes no era otra que Sabrina. Aunque no estoy seguro de por qué interviniste, no hay duda de que me salvaste la vida. Recordaré este favor. Si alguna vez tengo la oportunidad, te lo pagaré, se prometió Sato en silencio. Mientras Sato se sentía agradecido en privado con Sabrina por haberle salvado la vida, la chica de cabello negro con su vestido blanco, acompañada de sus dos Pokémon psíquicos, apareció en el lugar de la explosión. Junto a Sabrina y sus dos Pokémon se encontraban 8 entrenadores de la liga, todos ellos vestidos con uniformes militares. La rodeaban con un profundo respeto en sus rostros. Si no hay nada más, me voy. En serio, me acababa de ir a la cama y ahora pasa esto. Son todos unos inútiles, dijo Sabrina, bostezando y sonando molesta mientras flotaba justo por encima del suelo usando sus poderes psíquicos. Ninguno de los entrenadores de la liga se atrevió a protestar por sus quejas. Después de presenciar de primera mano sus poderes psíquicos, todos sabían lo fuerte que era esta chica de cabello negro. También conocían su reputación. Historias sobre el mal carácter de la nueva líder del gimnasio Saffron. Si la hacían enojar, podrían convertirse en muñecos y sufrir una experiencia similar a una pesadilla. Lady Sabrina, no hemos encontrado el cuerpo del ladrón en el lugar de la explosión, ni tampoco el objeto robado. ¿Ha descubierto algo? Uno de los entrenadores de la liga, el de mayor rango, se adelantó con cautela y le preguntó respetuosamente. En realidad, no les preocupaba especialmente si el líder de la banda de motociclistas rebeldes había sobrevivido. Lo que les preocupaba era el objeto que había robado. Era algo que la liga había encargado a Silco que produjera, y ellos eran los responsables de su transporte. Si no podían recuperarlo, no podrían explicar el fracaso a sus superiores. ¿Cómo lo sabría? Cuando llegué, el rascacielos estaba a punto de derrumbarse. No tuve tiempo de ocuparme de tu pequeño problema. No lo sé. Resuélvanlo ustedes mismos. Estoy cansada y me voy a volver a dormir, respondió Sabrina, claramente irritada por la pregunta.
Antes de que el entrenador de la liga pudiera responder, Sabrina se teletransportó, desapareciendo justo frente a sus ojos. A pesar de la abrupta y descortés partida de Sabrina, los 8 miembros de la liga con uniformes militares no tuvieron más opción que aceptarla. Si bien estaban algo frustrados, aún le estaban increíblemente agradecidos. Después de todo, si no hubiera sido por la oportuna intervención de Sabrina, que utilizó sus poderes psíquicos para estabilizar casi por sí sola el rascacielos que se derrumbaba, la escala del desastre habría aumentado. Sus acciones permitieron que los esfuerzos de rescate de la liga continuaran, evitando una pérdida de vidas mucho mayor. De lo contrario, el número de víctimas del accidente habría sido mucho mayor, en lugar de que solo una mayoría resultara gravemente herida. En esta explosión, además del líder de la banda de motociclistas rebeldes que había desaparecido, lamentablemente solo perdieron la vida 3 personas que estaban más cerca del punto de explosión. La mayoría de los demás resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron. Gracias a la avanzada tecnología médica del mundo Pokémon, mientras estos pacientes gravemente heridos aún pudieran respirar, tendrían buenas posibilidades de sobrevivir. Además, como este accidente fue culpa de la liga, ellos cubrirían todos los gastos médicos. Mientras tanto, después de que los miembros de la liga se fueran, asumiendo que el objeto robado había sido destruido junto con el líder de la banda rebelde en la explosión, algo más estaba sucediendo. En un tranquilo callejón a 200 metros del restaurante, el líder de la banda rebelde le estaba entregando respetuosamente una mochila blanca a Sabrina. Sal, Bellosom. Usa el terreno herbáceo para curarlos, suspiró Sato mientras miraba a los pacientes gravemente heridos que tenía delante y gemían de dolor. Luego liberó a Bellosom y le ordenó que comenzara a usar el terreno herbáceo para brindar alivio a los que estaban sufriendo. Aunque Sato no tenía ninguna conexión personal con estos miembros de la liga, y técnicamente eran sus enemigos según su situación actual, se dio cuenta de que el mundo caería en un caos aún mayor sin ellos. En cierto modo, gracias a sus esfuerzos, individuos egoístas como él podían vivir en paz. Ayudarlos ahora parecía una forma de retribución indirecta. Campana. Bellosom asintió en respuesta a la orden de Sato. Luego comenzó una danza elegante y una fragancia floral relajante llenó el aire. Los pacientes gravemente heridos que inhalaron el aroma sintieron inmediatamente un notable alivio del dolor. Al mismo tiempo, un área de 5 metros alrededor de Bellosom se cubrió de pequeñas briznas de hierba formadas a partir de energía de tipo hierba. En poco tiempo, apareció un exuberante césped verde. Todos los pacientes gravemente heridos que se encontraban en ese campo verde comenzaron a brillar con una suave luz verde. Bajo esa luz, sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. Unos segundos después, Bellosom, jadeante por el esfuerzo, completó el terreno herboso. Las heridas de los pacientes cercanos habían pasado de graves a leves y sus rostros, que antes estaban pálidos, ahora mostraban signos de un color saludable. No se podía negar la impresionante eficacia de la curación de Bellosom. Con un solo uso de Grassy Terrain, había salvado a más de 10 pacientes gravemente heridos del borde de la muerte. El personal médico cercano estaba asombrado por las extraordinarias habilidades curativas de Bellosom. Como resultado de haber ayudado con éxito a tantos pacientes, Sato y Bellosom se convirtieron rápidamente en el centro de atención en el área de emergencia, recibiendo numerosas expresiones de gratitud. Sin embargo, curar a tantos pacientes a la vez era claramente agotador para Bellosom. Después de usar Grassy Terrain a máxima potencia 3 veces, Bellosom estaba tan exhausto como Blissey de la enfermera Joy y necesitaba descansar. No esperaba que el señor Sato también fuera un sanador Pokémon. Gracias a tu Bellosom, muchas personas están fuera de peligro ahora, dijo Daisy con una sonrisa, su cuerpo envuelto en vendas, mientras hablaba con Sato en el centro Pokémon cerca de la estación. Daisy, que no era especialmente hábil en el combate, se había retirado de la pelea después de participar en la emboscada a la banda de motociclistas rebeldes. Sin embargo, al ser algo entrometida, no había abandonado la escena por completo y había optado por observar desde la distancia. Cuando se produjo la explosión, resultó levemente afectada y sufrió heridas menores, pero en comparación con los pacientes gravemente heridos, sus heridas no eran graves. Después de un rápido vendaje, se unió al equipo de rescate. No soy precisamente un sanador de Pokémon, respondió Sato, agitando la mano con desdén. Es solo que tengo a Bellosom, que resulta tener habilidades curativas. En cuanto a conocimientos médicos, no sé nada. Me alegro de no haber empeorado las cosas. De ninguna manera.
Intervino Daisy rápidamente al escuchar la humilde respuesta de Sato. Lo vi todo con claridad mientras ayudaba a vendar a los heridos. Muchos de ellos estaban en estado crítico. Si no hubieras ayudado, estoy segura de que muchos de ellos no habrían sobrevivido hasta que llegara el resto del personal médico de los centros Pokémon. Estoy segura de que todos te están muy agradecidos, señor Sato. Ya era pasada la 1 de la madrugada y el accidente había interrumpido la cena de Sato, que ni siquiera había terminado. Ahora que la situación se había calmado, estaba muerto de hambre y decidió completar su comida en el centro Pokémon, donde se encontró por casualidad con Daisy. Incapaz de resistirse al entusiasmo de Daisy, Sato aceptó acompañarla a cenar. Ambos ya estaban exhaustos, así que, tras terminar rápidamente su comida, se despidieron y regresaron a sus respectivas habitaciones en el centro Pokémon para descansar un poco. Por suerte, esto resultó ser una ventaja inesperada. ¿Soy un agente doble ahora? No solo tengo la identidad de un Rocket Grunt, sino que también acabo de convertirme en un entrenador afiliado a la liga. Qué extraño, pensó Sato mientras yacía en la cama de su pequeña habitación individual, mirando la nueva identificación de la liga en su mano. En comparación con su antigua identificación de la liga, esta nueva era casi idéntica, salvo por algunos bordes plateados añadidos en la superficie. Sin embargo, esos bordes plateados marcaban una diferencia significativa. Esta identificación representaba su condición de entrenador independiente y no miembro del núcleo de la liga. Sí, a partir de hoy, Sato es oficialmente un entrenador afiliado a la liga. A medida que llegaba más personal médico de otros centros Pokémon en Ciudad Azafrán, Sato, quien había estado actuando como médico de emergencia temporal y sin licencia, fue efectivamente relevado de sus funciones. A pesar de ser un extraño, la oportuna asistencia de Sato para salvar las vidas de muchos entrenadores de la liga le valió la cálida hospitalidad de la liga. No se podía negar que la familia Joy tenía un estatus muy alto dentro de la liga. Después de ayudar a la enfermera Joy, Sato recibió inesperadamente una recompensa poco común. Cuando la enfermera Joy se enteró de que Sato era simplemente un entrenador civil no afiliado a la liga, no solo le dio una generosa recompensa monetaria, sino que también movió algunos hilos para ayudarlo a obtener el estatus de entrenador independiente de la liga. Tal vez fue el acto heroico de Sato de arriesgar su vida para salvar a una niña, junto con sus esfuerzos por curar a muchos entrenadores de la liga, lo que le facilitó recibir esta nueva identificación. Mientras se preparaba para abandonar el lugar del accidente, la enfermera Joy le entregó esta nueva tarjeta de identificación. Ahora que Sato tenía esta nueva identificación, podía disfrutar de servicios médicos con descuento en los centros Pokémon. También obtendría acceso a la red interna de la liga y sería elegible para realizar tareas asignadas por la liga en los centros Pokémon. Pero el beneficio más importante de todos fue que esta nueva ID finalmente le otorgó el derecho a participar en los torneos de la liga Pokémon que se realizan en varias regiones. A la mañana siguiente, Sato se despertó temprano como de costumbre, levantándose puntualmente a las 7:30. Después de terminar el desayuno para él y sus Pokémon, reinició su rutina de entrenamiento matutino, que había estado suspendida durante 2 días. El centro Pokémon de la estación de autobuses de Ciudad Azafrán era bastante espacioso, por lo que también ofrecía un área de entrenamiento al aire libre para que la usaran los entrenadores. Aunque no era muy grande, era suficiente para que 4 o 5 personas pudieran entrenar al mismo tiempo si se apretaban un poco. Aunque todavía era muy temprano, ya había bastantes entrenadores diligentes alrededor. Cuando Sato terminó de desayunar y llegó al campo de entrenamiento al aire libre, 2 entrenadores ya estaban entrenando a sus Pokémon. Estos 2 entrenadores no tuvieron reparos en aprovechar su ventaja de haber llegado primero, ocupando más de la mitad del campo de entrenamiento. Al ver esto, Sato no tuvo más remedio que buscar un pequeño espacio libre y comenzar el entrenamiento matutino para sus propios Pokémon. Como de costumbre, Sato organizó un entrenamiento de resistencia para sus Pokémon. Como el campo de entrenamiento era solo un espacio abierto y el equipo de ejercicio que tenía era demasiado básico, solo pudo hacer que sus 4 Pokémon realizaran algunos ejercicios básicos de resistencia, es decir, volar y correr. Zubat, el gran Pokémon murciélago, se dedicó naturalmente a entrenar su resistencia en vuelo. El chaleco con peso que llevaba se había aumentado a 15 kilogramos. Su rutina de entrenamiento matutino era sencilla: volar 40 vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Sato había medido aproximadamente la longitud del campo de entrenamiento rectangular contando los pasos.
Una vuelta equivalía a unos 200 metros, por lo que volar 50 vueltas con el chaleco lastrado le daría a Zubat el equivalente a un vuelo de varios kilómetros. Ahora que Zubat había alcanzado el nivel 25, su desarrollo físico había avanzado significativamente. Según la prueba cronometrada de Sato, Zubat, mientras llevaba un chaleco de 15 kilogramos, podía volar 200 metros en solo 14 segundos. Esto significaba que podía volar a 14,3 metros por segundo, con una velocidad de 51,48 kilómetros por hora. Sin el peso, Zubat podía volar 200 metros a toda velocidad en tan solo 8 segundos, alcanzando los 25 metros por segundo, o 90 kilómetros por hora. Sin duda, a través de la subida de nivel y de intensas experiencias de vida o muerte, Zubat había crecido notablemente. En cuanto a Nidoran y Growlithe, como todavía eran jóvenes, a Sato le preocupaba que demasiada intensidad pudiera obstaculizar su desarrollo, por lo que aún no les había puesto chalecos lastrados. Su entrenamiento consistía en correr 30 vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Como tenían edades similares, Nidoran y Growlithe solían ser muy amigos entre sí y solían jugar juntos. Sin embargo, tener la misma edad también significaba que eran un poco competitivos. Ahora bien, durante su carrera, los dos pequeños se perseguían constantemente, sin querer quedarse atrás. Por supuesto, Growlithe era más rápido que Nidoran, por lo que la mayor parte del tiempo, Nidoran se quedaba comiendo el polvo de Growlithe. Growlithe, que probablemente había heredado las habilidades de su padre, corría con un ritmo rítmico y una postura elegante. Este estilo de carrera rítmica le permitía conservar energía durante sus carreras. En términos de resistencia, Growlithe, con esta técnica de carrera, era muy superior a Nidoran. Sin embargo, en términos de potencia explosiva, Nidoran tenía la ventaja. Sus fuertes patas traseras le daban ventaja en los saltos y en las carreras. Con una explosión de energía, Nidoran podía lanzarse a una carrera rápida. Como resultado, cuando corrían por las rectas largas, Nidoran a menudo acortaba la distancia con Growlithe, y a veces incluso lo superaba. Debido a la competencia, los dos Pokémon corrían cada vez más rápido. Después de 3 vueltas para Growlithe y 2 vueltas para Nidoran, ambos se desplomaron, jadeando pesadamente, frente a Sato. Growlithe tiene un excelente equilibrio y resistencia, mientras que Nidoran destaca por su poder explosivo, pensó Sato mientras registraba los datos de los dos Pokémon. En cuanto a Bellossom, Sato lo pensó por un momento y decidió quitarle el chaleco con peso, lo que le permitió bailar libremente bajo la luz del sol. Sato había notado ayer, justo después de que Bellossom evolucionara y usara Grass y Terrain, que cada vez que se paraba bajo la luz del sol, las dos flores en su cabeza comenzaban automáticamente la fotosíntesis, reponiendo la energía que usaba mientras bailaba. Por supuesto, como la fotosíntesis también requiere agua, y su cuerpo eventualmente se cansaría, todavía necesitaba detenerse de vez en cuando para beber agua y descansar. El baile de Bellossom no consistía simplemente en movimientos aleatorios sobre el suelo. Sato había dibujado específicamente una trayectoria en forma de 8 en el suelo y había indicado que sus movimientos de baile debían seguir esa trayectoria. Este camino en forma de 8 fue diseñado para entrenar las habilidades de evasión de Bellossom mientras bailaba. El baile de Bellossom era rítmico y dinámico, y con suficiente práctica, definitivamente podría convertirse en un método para esquivar ataques. El camino en forma de 8 se parecía a 2 rutas curvas en forma de Z. Si Bellossom pudiera bailar libremente siguiendo este patrón en forma de 8, podría desarrollar un paso de baile en forma de Z muy marcado, transformándolo en una poderosa habilidad evasiva. Para Bellossom, bailar era claramente una excelente forma de entrenar su resistencia. Sato sabía que Bellossom era el único Pokémon capaz de aprender 4 movimientos basados en el baile: danza de los pétalos, danza del carcaj, danza de las espadas y danza del balanceo. Aunque Bellossom aún no dominaba ninguno de estos movimientos, no estaba de más que practicara el baile que heredó a través de su linaje, mejorando aún más su coordinación física y su comprensión de la danza. Por lo tanto, utilizar la danza como método habitual de entrenamiento de resistencia para Bellossom resultó muy adecuado. Teniendo en cuenta que el chaleco con peso podría interferir con su coordinación mientras bailaba, Sato decidió quitárselo. Sato ahora tenía una pequeña idea en mente. Esperaba que Bellossom pudiera comprender completamente los 4 movimientos de baile y eventualmente alcanzar un nivel de dominio completo. Para entonces, Sato creía que Bellossom podría incluso crear uno o varios movimientos de baile nuevos.
En ese momento, Bellosón no solo sería un excelente Pokémon de apoyo en equipo, sino que también se convertiría en una formidable fuerza ofensiva. Gracias a los Pokéblocks, los Pokémon de Sato pudieron entrenar durante mucho más tiempo que los de otros entrenadores. Durante su sesión de entrenamiento de 1 hora, el campo de entrenamiento ya había visto rotar a 3 grupos diferentes de entrenadores, con 5 por grupo. En ese momento, solo los Pokémon de Sato seguían entrenando en el campo, lo que naturalmente atrajo la atención de algunos entrenadores observadores. Unos 10 minutos después, tanto Nidoran como Growlithe, los dos jóvenes Pokémon, finalmente completaron su entrenamiento de resistencia, gracias a los Pokéblocks y su gran fuerza de voluntad. Sato anunció entonces que el entrenamiento de resistencia matutino había terminado. Sato condujo a sus 4 Pokémon a un área abierta cercana. Sacó un termo con agua caliente y se preparó para darle un baño y un masaje a Nidoran como recompensa por terminar el entrenamiento. En ese momento, 3 entrenadores jóvenes bien vestidos se acercaron a Sato. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Sato, levantando la vista brevemente antes de continuar usando una toalla tibia para limpiar el cuerpo de Nidoran. Actualmente le estoy dando a mi Pokémon un masaje relajante post-entrenamiento. ¿Podrías esperar un momento? En el campo de entrenamiento, estos 3 individuos habían entrenado junto a Sato y sus 4 Pokémon. Después de irse, se quedaron fuera del área de entrenamiento para observarlo a él y a sus Pokémon durante un buen rato. Naturalmente, Sato era consciente de ello, pero no le importaba. De hecho, ese era exactamente el efecto que deseaba. La razón por la que estos 3 se habían acercado a él era simplemente para averiguar por qué sus 4 Pokémon tenían una eficiencia de entrenamiento tan alta. Podría aprovechar esta oportunidad para promocionar los Pokéblocks que tenía a mano. Aunque ya tenía más de 6 millones en fondos, nadie se quejaba de tener demasiado dinero. Además, las herramientas de Pokémon eran increíblemente caras. Comprar solo unas pocas podía dejarlo en la ruina. A Sato todavía le faltaban muchos objetos necesarios para los Pokémon. Por ejemplo, las MT. A veces ni siquiera se podían comprar con dinero. Se necesitaban ciertos privilegios para obtenerlas. Lo mismo sucedió con el Team Rocket. No pienses que tener muchos puntos significa que uno puede comprar lo que quiera, eso es un error. Para ciertos objetos que alcanzan un cierto nivel de rareza, los puntos pasan a ser secundarios. Necesitas los derechos de compra, lo que significa subir de rango para obtenerlos. Estas reglas también se aplicaban fuera del Team Rocket. Ninguna organización pondría herramientas raras de Pokémon en el mercado con facilidad. Si querías adquirirlas, tenías que unirte a ellas y hacer una contribución determinada. Debido a estas restricciones de varias facciones, uno podría imaginar lo valiosos que serían estos raros artículos de Pokémon si aparecieran ocasionalmente en el mercado abierto. Sin decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de dólares, podría olvidarse de tenerlos en sus manos. Ciudad Azafrán era una metrópolis de renombre internacional que atraía a gente de todo el mundo. Como resultado, aquí aparecían con frecuencia herramientas de Pokémon raras de todos los rincones del planeta. No era de extrañar que aparecieran este tipo de artículos en esta ciudad. Los comerciantes, con ánimo de lucro, tenían formas de ayudarte a conseguir los artículos que deseabas, pero solo si tu billetera era lo suficientemente grande y llena como para satisfacer a estos vendedores codiciosos. Ahora que Sato estaba en Ciudad Azafrán, naturalmente tuvo la idea de ir de compras para conseguir algunos objetos raros. Si no aprovechaba la oportunidad para conseguir algunas herramientas para fortalecer a sus Pokémon, su viaje hasta allí sería en vano. En otras palabras, el dinero que Sato tenía ahora no era suficiente para comprar los mejores artículos de Ciudad Azafrán. Necesitaba ganar más. Sin fondos suficientes, recorrer Saffron sería casi imposible. Por la apariencia elegante de los 3 jóvenes entrenadores, era evidente que provenían de una buena familia y tenían una buena educación. Como buscaban su ayuda, esperaron educadamente en silencio mientras Sato terminaba de bañar y masajear a Nidoran. Hola, mi nombre es Yumutou. Notamos en el campo de entrenamiento que la eficiencia de entrenamiento de tus Pokémon es increíblemente alta. ¿Podrías decirnos qué tipo de objetos de recuperación de resistencia estás usando? Un joven entrenador que parecía estar impaciente finalmente le preguntó a Sato después de que terminó de masajear a sus 2 Pokémon. Los otros 2 entrenadores intervinieron rápidamente, expresando su entusiasmo por aprender qué tipo de productos de recuperación de resistencia estaba usando Sato para entrenar a sus Pokémon.
Como compañeros entrenadores, comprendían la importancia de los objetos que recuperan la resistencia. En el campo de entrenamiento, ya habían visto que los Pokémon de Sato entrenaban con una eficiencia 3 veces superior a la de ellos. Si podían entrenar a sus Pokémon tan eficientemente como Sato, era fácil imaginar que la fuerza de sus Pokémon crecería mucho más rápido en el futuro. Sato se mostró muy satisfecho con la paciencia y la cortesía demostradas por los 3 jóvenes entrenadores. Creyó que podían ser clientes potenciales, por lo que no evitó la pregunta. No es realmente un secreto. La razón por la que mis Pokémon pueden recuperar la resistencia tan rápido es gracias a este objeto de recuperación de resistencia. Échale un vistazo, probablemente no lo conozcas. Sato sonrió y sacó un Pokéblock de calidad media, agitándolo frente a los 3. Los 3 entrenadores, que provenían de familias con una buena educación, reconocieron inmediatamente que lo que Sato sostenía era en efecto un Pokéblock, y uno de alta calidad. Su confusión se disipó al instante. Aunque ya conocían el secreto del eficiente entrenamiento de los Pokémon de Sato, los 3 entrenadores no estaban precisamente entusiasmados. Entendían perfectamente lo difícil que era obtener Pokéblocks de calidad media. Los Pokéblocks de alta calidad que se vendían en el mercado solían encargarse por adelantado y, a menos que tuvieras las conexiones adecuadas, era imposible conseguirlos. Incluso quienes tenían acceso a esos artículos rara vez tenían lo suficiente para sí mismos, y mucho menos para compartir. Desde su perspectiva, Sato, vestido con ropa barata, parecía un entrenador común y corriente de bajos ingresos. Supusieron que los Pokéblocks de calidad media que tenía probablemente los había adquirido por casualidad, lo que significaba que probablemente no tenía suficientes para su propio uso. Por supuesto, se equivocaron. Una vez que Sato insinuó que tenía más Pokéblocks para vender y una fuente de suministro confiable, las caras de los 3 entrenadores se iluminaron y se ofrecieron ansiosamente a comprar a un precio alto. Solo te los vendo porque has sido muy amable y paciente. Tienes que prometerme una cosa. No le digas a nadie que te vendí estos Pokéblocks. Si se corre la voz, es posible que no pueda proporcionar más de estos en el futuro, dijo Sato con seriedad, guiando a los 3 a un lugar apartado. Los 3 entrenadores aceptaron de inmediato su condición. De hecho, esperaban que la menor cantidad posible de personas supiera que Sato vendía Pokéblocks, lo que reduciría la competencia futura para ellos. Los 3 eran relativamente ricos y el precio de Sato era muy razonable, por lo que la transacción se desarrolló sin problemas. Sato terminó vendiendo cada uno de ellos Pokéblocks de calidad media al promedio del mercado de 500 Pokédollars por bloque, ganando un total de 300.000 Pokédollars. Después del trato, los 3 entrenadores se fueron con sus datos de contacto para Sato, creyendo que trabajaba para un maestro fabricante de Pokéblocks. Después de jurar que no se lo dirían a nadie, se fueron muy animados, mientras que Sato consiguió 3 nuevos clientes. Ambas partes se fueron felices. Un buen comienzo, así de fácil, gané 300.000 Pokédólares. El negocio de los Pokéblocks es realmente una mina de oro, pero no hay mucha gente capaz de manejarlo. Tendré que ser más cuidadoso. Para las otras facciones de Ciudad Azafrán, debo parecer un jugoso trozo de carne esperando a ser mordido, pensó Sato, mientras observaba a los 3 entrenadores irse con alegría en sus rostros. Su sonrisa se desvaneció gradualmente en una expresión tranquila. Después, Sato llamó a Nidoran y, sin despedirse de Daisy, abandonó rápidamente el centro Pokémon. Por razones de seguridad, no podía permanecer allí más tiempo. Sato se fue. Después de subirse a un taxi, salió del centro Pokémon y unos 10 minutos después llegó al distrito este de Ciudad Azafrán, proveniente de la estación de autobuses de la ciudad. Ayer, Sato ya había obtenido información de vuelo de la enfermera Joy sobre los aviones que salían de Saffron City a Slateport City en Oen. Según la descripción detallada de la enfermera Joy, los vuelos de Saffron City a Slateport City estaban disponibles diariamente. Sin embargo, recientemente, la región de Oen ha estado experimentando un clima tifónico, lo que obligó a cancelar la mayoría de los vuelos desde Saffron City a Oen en los últimos días. No se podía hacer mucho al respecto. Era pleno verano y, al estar Oen en una zona tropical, los tifones eran frecuentes en esa época del año. Por lo general, los tifones no duraban mucho. Los más rápidos terminaban en 2 o 3 días, mientras que los más largos podían tardar una semana. Sato también se había conectado a la red pública del centro Pokémon a través de su computadora portátil para verificar la disponibilidad en línea.
Efectivamente, la región de Oen había estado sufriendo tifones recientemente y algunas ciudades costeras estaban sufriendo inundaciones, incluida Slateport City. Como resultado de este desastre natural, Sato no tuvo más remedio que quedarse en Ciudad Azafrán por un tiempo, esperando que pasara el tifón en Oen antes de poder abordar un vuelo de Ciudad Azafrán a Slateport. Bueno, puedo usar este tiempo para explorar Ciudad Azafrán y ver si puedo obtener algo útil. Después de todo, Ciudad Azafrán es conocida como la ciudad de las batallas, y es un buen lugar para perfeccionar mis habilidades. Pero antes de eso, necesito mejorar mis habilidades de supervivencia. Sato pensó en voz baja mientras bajaba del taxi y pagaba al conductor, observando las calles bulliciosas. El objetivo principal de Sato ahora era mejorar su fuerza. La forma más rápida de hacerlo era obtener objetos raros de Pokémon para aumentar rápidamente el poder de batalla de sus Pokémon, y la forma más rápida de obtener esos objetos raros era comprándolos. Ahora que Sato tenía una fuente sólida de ingresos por la venta de Pokéblocks, tenía la oportunidad de comprar estos raros artículos de Pokémon con grandes sumas de dinero. Pero, por desgracia, Ciudad Azafrán era una mezcla de personas y facciones, y con sus habilidades actuales, si exponía su capacidad para producir Pokéblocks y ganar mucho dinero, estaría condenado. Por lo tanto, Sato necesitaba mejorar rápidamente sus habilidades de supervivencia. De lo contrario, no podría ganar dinero de forma segura vendiendo Pokéblocks. ¿Cómo podría maximizar sus habilidades de supervivencia cuando su fuerza no podía mejorarse significativamente a corto plazo? Después de pensarlo seriamente anoche, Sato se le ocurrió una solución. Disfrazarse. Al crear una o más identidades falsas para asumir los riesgos, su propia seguridad aumentaría naturalmente. Y el componente clave que permitiría a Sato crear una o más identidades falsas era algo que había querido intentar obtener durante mucho tiempo. Un Ditto. Cuando estaba en la base del Rocket Team en Pewter City, Sato había considerado comprar un Ditto, pero por diversas razones, el plan quedó archivado. Ahora, sin embargo, las condiciones para adquirir un Ditto estaban prácticamente dadas. Ciudad Azafrán era la ciudad económicamente más próspera de la región de Kanto, y su prosperidad no se sustentaba únicamente en actividades superficiales. El mercado comercial clandestino más grande de Kanto, también conocido como el mercado negro, se encontraba aquí y era una parte vital de lo que sustentaba la prosperidad de Ciudad Azafrán. Como el mercado clandestino más grande de Kanto, el mercado negro Azafrán ofrecía una gama increíblemente diversa de productos. Ya fueran artículos de Pokémon raros o Pokémon raros en sí, se podría decir que allí se podía conseguir todo lo que uno pudiera desear. Mientras tengas suficiente dinero en el bolsillo, hay muchas posibilidades de que puedas comprar lo que quieras aquí. Sin embargo, el mercado negro es un lugar sin ley. Sin algo de fuerza, revelar tu riqueza sin cuidado podría costarte fácilmente la vida. El destino actual de Sato era el mercado negro de Ciudad Azafrán, donde planeaba comprar un Ditto con un potencial decente para mejorar aún más sus habilidades de supervivencia. Aunque Ditto es poco común, eso solo ocurre en circunstancias normales. En el mercado negro, que reúne a la mayoría de cazadores de Pokémon en Kanto, ya no es tan raro. Incluso aparecen Pokémon pseudo-legendarios de vez en cuando. El problema al que se enfrentaba Sato ahora era que, como era de fuera de la ciudad, no sabía la ubicación exacta del mercado negro en Ciudad Azafrán. Sin embargo, tenía una solución para esto. Como no lo sabía, simplemente podía preguntar por ahí. En este punto, su identidad como un Rocket Grunt de bajo rango se volvió crucial. El equipo Rocket, al ser la fuerza subterránea más poderosa de Kanto, naturalmente tenía un fuerte control sobre el submundo de Ciudad Azafrán. En Saffron, había muchas tiendas y empresas controladas por el equipo Rocket. El personal de estos lugares eran todos miembros del equipo Rocket y, por lo general, había vigías apostados discretamente fuera de estos negocios. Estos vigías eran las personas que Sato necesitaba encontrar. Además de actuar como centinelas, también se encargaban del contacto y el intercambio de información con miembros de Rocket de otras regiones. Por lo tanto, si Sato pudiera encontrar a estas personas, podrían darle la ubicación exacta del mercado negro de Ciudad Azafrán. Sato caminaba por la bulliciosa calle y parecía un entrenador forastero que acababa de llegar a Ciudad Azafrán. Mientras caminaba, tenía una mirada de asombro ante las tiendas bellamente decoradas que lo rodeaban, interpretando el papel de un patán del campo que acababa de llegar a la ciudad. Para los habitantes de Ciudad Azafrán, la gente como Sato no era nada nuevo.
Cuando veían su comportamiento de paleto, la mayoría sonreía levemente, con un dejo de desdén en los ojos, sintiendo una sensación de superioridad. Sato, por supuesto, percibió claramente las numerosas miradas de desprecio de la multitud circundante, pero no le importó en absoluto. Continuó con su actuación de patán mientras observaba en secreto las tiendas y sus alrededores. Después de algún esfuerzo, Sato finalmente encontró lo que buscaba cerca de un rincón de juegos ubicado cerca de una encrucijada. A la entrada de un callejón, junto a una tienda cercana a la zona de juegos, un mendigo harapiento estaba sentado sobre una caja de madera, pidiendo limosna. El mendigo parecía estar encorvado perezosamente, pero sus ojos, ocultos bajo un sombrero desgastado, observaban atentamente a los transeúntes. Sato también notó que la muñeca derecha del mendigo era mucho más pálida que el resto de su piel, lo que indica que regularmente usaba algo en esa muñeca. Pero la pista más importante era el cuenco sucio y roto que el mendigo usaba para recolectar dinero. Era idéntico a los cuencos que Sato había usado con frecuencia en la cafetería de la base de cohetes de Pewter City, con una R muy abstracta grabada en la superficie. Con estas dos observaciones, no fue difícil para Sato deducir que ese pobre mendigo era, de hecho, el contacto que había estado buscando. Al ver a la persona que buscaba, Sato no perdió tiempo y se acercó de inmediato. Naturalmente, hizo como si fuera un simple transeúnte de buen corazón que le daba algo de dinero al pobre mendigo. El mendigo olía fatal, a sudor. Como resultado, a menos que un buen samaritano se acercara de darle limosna, la mayoría de la gente lo evitaba, por lo que Sato era la única persona cerca del mendigo en ese momento. ¿Dónde está la entrada al mercado negro de Ciudad Azafrán? Sato colocó $100 en el cuenco del mendigo con la mano que llevaba su reloj del equipo Rocket y preguntó en voz baja. El mendigo ya había notado a Sato desde lejos y, mientras se acercaba, un destello de cautela brilló en sus ojos. Sin embargo, al ver el reloj del equipo Rocket que Sato exhibía deliberadamente, la agudeza en sus ojos se suavizó significativamente. 1000, respondió el mendigo. A pesar de reconocer a Sato como uno de los suyos, el Rocket Grunt disfrazado de mendigo no dio la respuesta de inmediato, sino que indicó el precio. Sato no se sorprendió por el regateo del mendigo. Sin dudarlo, sacó 9 billetes más de $100 de su bolsillo y los colocó sobre el cuenco. El mendigo tampoco se demoró y le indicó con delicadeza la dirección y el nombre de una tienda. Después de obtener la información que quería, Sato se giró y se alejó sin pensarlo 2 veces, mezclándose entre la multitud y desapareciendo rápidamente de la vista del mendigo. La noche anterior, Sato había descargado un mapa detallado de Ciudad Azafrán usando su computadora portátil, pero debido a que se despertó temprano para el entrenamiento matutino, no lo había memorizado por completo. El nombre del lugar y la tienda que había mencionado el mendigo no le sonaban. Sin embargo, Sato no estaba preocupado. Aunque él no lo supiera, había profesionales que seguro que sí lo harían. Así es, esos profesionales eran los taxistas. Un buen taxista debe ser capaz de llevar a los pasajeros a cualquier rincón de la ciudad con precisión, por lo que conocer las rutas de la ciudad era esencial para ellos. Sato paró un taxi al costado de la carretera y, después de decirle al conductor a dónde quería ir, este supo inmediatamente la ruta. En unos 10 minutos, el taxista llevó a Sato a un almacén situado en la zona este de la ciudad. El nombre del almacén coincidía exactamente con lo que había dicho el mendigo. Al ver la tienda, Sato se convenció de que el mendigo no le había mentido. La tienda se parecía mucho al punto de contacto del equipo cohete que había descubierto en Ciudad Plateada. Era igualmente pequeño y estaba igualmente deteriorado, y la calle comercial que lo rodeaba estaba igualmente desolada, con solo unas pocas tiendas abiertas. El resto tenía carteles que decían se alquila en sus puertas. La única diferencia era que esta tienda estaba dirigida por una anciana en lugar de un anciano. Después de pagar el taxi, Sato se bajó del coche y caminó lentamente hacia la tienda. Su llegada llamó inmediatamente la atención de la anciana, que se había quedado dormida en la tienda. ¿Quiere comprar algo? Puede que no tenga mucho stock, pero la calidad está garantizada, dijo la anciana, levantándose de su silla y yendo hacia el mostrador cuando vio que Sato se acercaba. Me temo que lo que quiero no es algo que ustedes vendan. ¿Pero podrían decirme dónde puedo encontrar un lugar que ofrezca buenos artículos? Respondió Sato directamente, mostrando el reloj del equipo Rocket en su muñeca con una sonrisa. La anciana finalmente notó el reloj del equipo Rocket en la muñeca derecha de Sato, pero su cautela no se disipó por completo. De hecho, su expresión se volvió aún más seria.
Rápidamente sacó una tableta con una ranura de un compartimento oculto debajo del mostrador y la colocó frente a Sato. Al mismo tiempo, algunos tenderos mayores de las tiendas cercanas, que también se habían despertado en algún momento, miraban a Sato con ojos vigilantes. Cada uno de ellos sostenía una Pokéball, marcada con el símbolo R grabado. A pesar de las miradas hostiles de la anciana y los demás ancianos, Sato permaneció imperturbable. Frente a ellos, se quitó tranquilamente el reloj del equipo Rocket y lo insertó en la ranura de la tableta que tenía frente a él. Una vez que el reloj del Team Rocket se colocó en la ranura, la tableta mostró de inmediato algunos de los datos personales de Sato. Aunque la información no era demasiado detallada, una imagen clara de Sato con su uniforme de soldado del Team Rocket apareció en la pantalla. Desde Ciudad Plateada, ¿eh? Es una distancia considerable. Sígueme, jovencito, dijo la anciana, que finalmente bajó la guardia después de echar un vistazo a la información de la tableta. Le devolvió el reloj a Sato, con expresión ahora neutra. En ese momento, los demás comerciantes mayores volvieron a su anterior estado de sueño, descansando perezosamente en sus sillas mientras la atmósfera en la calle volvía a su anterior calma pacífica. Sato se puso de nuevo el reloj del equipo Rocket sin decir palabra y siguió a la anciana hasta la tienda. Ella lo condujo hasta el baño que estaba en la parte de atrás. Para sorpresa de Sato, la anciana giró a la fuerza el inodoro, revelando un pasaje subterráneo secreto que conducía a un destino desconocido. Adelante. Este es uno de los túneles que controla el equipo Rocket y que conduce directamente al mercado negro de Ciudad Azafrán. Alguien te estará esperando en la salida, dijo la anciana, con el rostro aún inexpresivo. Después de entregar este mensaje, ella comenzó a darse vuelta y a marcharse. Gracias por mostrarme el camino, señora. Por favor, acepte esto como muestra de mi gratitud. Sato asintió y sacó un fajo de billetes por valor de 10.000 Pokédollars, ofreciéndoselos a la anciana justo cuando ella se estaba alejando. Su gesto la detuvo en seco. Una sonrisa como la de una margarita se extendió por su rostro, que antes no tenía expresión alguna, y con la facilidad que le daba la práctica, se guardó rápidamente el dinero en el bolsillo en un abrir y cerrar de ojos. Sus rápidos movimientos dejaron claro que ya lo había hecho antes. Eres muy generoso, jovencito. Toma esta capa y esta máscara. Recuerda ponértelas cuando vayas allí, y sería prudente que también te pusieras el uniforme. Te ayudará a evitar malentendidos más adelante. La anciana le entregó a Sato una capa negra con un gran símbolo rojo R y una máscara pálida grabada de manera similar, todo mientras sonreía amablemente. Gracias por el consejo, señora, dijo Sato, sonriendo mientras aceptaba la capa y la máscara. Los dos se alejaron el uno del otro, y mientras lo hacían, sus sonrisas desaparecieron, reemplazadas por las mismas expresiones neutrales de antes, cada uno siguiendo caminos separados. Después de entrar al pasaje subterráneo, la puerta detrás de Sato se cerró y las luces tenues comenzaron a parpadear una por una, iluminando el túnel. Sato se puso rápidamente el uniforme del equipo Rocket, luego la capa negra y la máscara pálida. Bajó las escaleras y se adentró más en el inframundo. De hecho, el mercado negro de Ciudad Azafrán estaba oculto debajo de la propia ciudad. Sato continuó caminando por el pasaje subterráneo durante unos 10 minutos y el camino, que antes era angosto, se transformó gradualmente en un camino más ancho. El camino por el que se encontraba parecía un pequeño arroyo que se fusionaba con un río más grande. Durante los primeros 3 minutos, Sato había estado bajando una serie de escaleras. Después, el camino comenzó a nivelarse. Calculando que cada escalón tenía unos 20 centímetros de altura, Sato calculó mentalmente que había bajado más de 4.000 escalones, lo que significaba que ahora se encontraba a más de 800 metros bajo tierra. A medida que avanzaba de un camino más pequeño a uno más grande, Sato comenzó a encontrarse con otros vestidos de manera similar a él. Claramente, estas personas, vestidas igual que Sato, eran miembros del equipo Rocket. Sin embargo, habían ingresado al mercado negro de Ciudad Azafrán a través de diferentes rutas, lo que indica que el equipo Rocket controlaba múltiples formas de acceder al mercado negro. El camino que había tomado Sato era solo uno de muchos. Los miembros del equipo Rocket eran extremadamente fríos y desconfiados entre sí. Durante su viaje, todos guardaron silencio y cierta distancia, como si no quisieran interactuar en absoluto. Al darse cuenta de esto, Sato, sabiamente, abandonó cualquier idea de charlar un poco. Al igual que los demás, caminó en silencio, manteniendo una distancia segura mientras viajaban por el pasaje subterráneo oscuro y silencioso.
Además de los miembros del equipo Rocket, Sato también vio a muchos habitantes nativos viviendo en el pasaje. El techo estaba casi cubierto de Zubat y Golbat. En ese momento, Sato se dio cuenta de que la capa y la máscara que llevaba demostraban su valor. En el pasaje poco iluminado, el símbolo R de su atuendo emitía un resplandor rojo sangre. Los ojos codiciosos de los murciélagos sedientos de sangre cambiaron instantáneamente a miedo al ver la R roja brillante, y no se atrevieron a atacar a Sato ni a los otros transeúntes. Después de caminar unos 10 minutos más, el pasaje que tenían delante empezó a iluminarse, indicando que su destino, el mercado negro de Ciudad Azafrán, estaba cerca. Cuando se acercaban a la entrada, Sato vio a un equipo de casi 100 soldados del equipo Rocket estacionados allí. Al frente de ellos estaba un miembro vestido con uniforme de capitán. Estos miembros del equipo Rocket que custodiaban la entrada eran, sin duda, la élite. Todos ellos parecían extremadamente amenazantes y los Pokémon que estaban a su lado, cada uno un don gruñón, eran igual de feroces. El capitán del equipo Rocket al frente era como una bestia salvaje, su mirada fría y maliciosa escaneaba a cada miembro que se acercaba a la entrada. Claramente, estos guardias eran el último punto de control del proceso de ingreso del equipo Rocket. Frente a estos intimidantes centinelas, todos los miembros del equipo Rocket que se acercaban seguían obedientemente las reglas. Todos los miembros del Team Rocket, incluido Sato, tuvieron que pasar una inspección en la entrada. La inspección era sencilla. Quitarse la mascarilla y mostrar el reloj del Team Rocket. Desde su posición más atrás en la fila, Sato observó atentamente que después de cada inspección, los guardias entregaban a cada miembro una ficha numerada y que no había dos números iguales. Sato también se dio cuenta de algo interesante. Algunas personas, durante la inspección, dejaban dinero en manos de los guardias sin hacer mucho ruido. Como resultado, esas personas recibían fichas con números más cercanos al principio de la fila. Para aquellos que no sobornaron a los guardias no causaron ningún problema. Simplemente les entregaron fichas con números más altos. Finalmente, Sato se dio cuenta de algo extraño en esa entrada. Había estado esperando en la fila durante un rato, pero no había visto a nadie salir de ella. Parecía funcionar como un pasaje de un solo sentido. Parece que, sin importar a dónde vayas, engrasar las ruedas es esencial. Si no eres lo suficientemente agudo, es posible que nunca regreses a la superficie, suspiró Sato en voz baja después de observar la situación. Al igual que la anciana que lo guió hasta la entrada subterránea, este lugar también requería una pequeña ofrenda. Si alguien no cumplía las reglas, los guardias de la entrada podían engañarlo fácilmente. Por ejemplo, si Sato no le hubiera dado a la anciana una pequeña recompensa antes de llegar, probablemente no habría recibido la capa, la máscara o el consejo de usar un uniforme del equipo Rocket. Sin una preparación adecuada, Sato fácilmente podría haber sido víctima de los otros miembros del equipo Rocket con los que se encontró, quienes habrían estado más que felices de eliminar a un extraño desprevenido. Incluso si no hubiera sido atacado por los miembros del equipo Rocket, el enjambre de Zubat que vive en los túneles subterráneos se habría abalanzado sobre él, tratándolo como una comida sabrosa. Había 3 filas de inspección, por lo que el proceso se desarrolló rápidamente. No tardó mucho en llegar el turno de Sato. Sabiamente, se quitó la máscara y mostró su reloj del equipo Rocket. En su mano derecha, que llevaba el reloj, también sostenía una pila de Pokédollars por un valor de 20.000. El soldado del equipo Rocket que lo inspeccionaba suavizó inmediatamente su expresión fría y se guardó el dinero con destreza. De manera rutinaria, colocó el reloj del equipo Rocket de Sato en una máquina de verificación de identidad cercana. Cuando la pantalla confirmó que la imagen coincidía con la de Sato, el guardia le entregó una ficha grabada con el número 3. ¿Es tu primera vez en el mercado negro de Ciudad Azafrán, eh? Bueno, en realidad este no es el mercado negro todavía, es solo la estación de transferencia de teletransportación del equipo Rocket. Dirígete a la sala 3 y muestra tu ficha. El Alakazam que está adentro te teletransportará a nuestra base en el mercado negro. Recuerda, la ficha es la clave, el Pokémon que se teletransporta solo reconoce los números que están en ellas, susurró el guardia mientras le entregaba la ficha a Sato. Gracias por avisarme, hermano, respondió Sato en voz baja, asintiendo mientras aceptaba el obsequio. Luego atravesó el pasillo hacia la entrada que tenía delante. Tal como había dicho el guardia, más allá de la entrada no estaba el mercado negro de Ciudad Azafrán, sino un espacio subterráneo espacioso y bien iluminado. La estación de transferencia de teletransportación.
En esta zona subterránea, había numerosas habitaciones pequeñas, cada una equipada con un Pokémon de tipo psíquico capaz de usar el movimiento teletransporte. Una vez que los miembros del equipo Rocket presentaban sus fichas a los Pokémon psíquicos, estos los teletransportaban instantáneamente, desapareciendo de la habitación durante unos segundos antes de reaparecer. Dentro de la estación de transferencia, muchos otros miembros del equipo Rocket como Sato estaban alineados frente a estas habitaciones numeradas, esperando ser teletransportados de acuerdo a sus números de ficha. Por lo que Sato observó, finalmente pudo apreciar la ventaja de gastar dinero. Las salas con menor número de personas eran claramente más eficientes que las de mayor número, ya que en estas últimas había largas filas de personas esperando. La razón de esto se debió en gran medida a la fuerza de los Pokémon de tipo psíquico en cada sala. Las salas con números más bajos tenían Pokémon más fuertes, mientras que las salas con números más altos tenían Pokémon más débiles. Por ejemplo, el Alakazam que fue asignado para teletransportar a Sato era de nivel 43. Su movimiento de teletransporte había sido perfeccionado, permitiéndole transportar de 20 a 30 personas en un solo minuto casi sin descanso. Es importante tener en cuenta que el uso de teletransporte consume la resistencia de un Pokémon psíquico. Cuanto más fuerte sea el Pokémon, más frecuentemente podrá usar teletransporte. Debido a problemas de resistencia, los Pokémon psíquicos en las salas con números más altos necesitaban mucho más tiempo para descansar entre teletransportaciones. Apenas podían soportar una teletransportación antes de tener que descansar durante al menos 10 minutos antes de usar la teletransportación nuevamente. En menos de un minuto, Sato recibió el servicio de teletransportación de Alakazam. Después de verificar su token, la cuchara en la mano de Alakazam giró y sus ojos brillaron con una luz azul. Luego, en un instante, Sato desapareció de la habitación 3.